Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 65. Caja de entrenamiento de superpoderes, semillas de aperitivo, célula rara, suero del supersoldado. Descubrió que sus puntos de bienestar aumentaban muy lentamente. Parecía difícil conseguir que los sentimientos positivos de la gente explotaran, pero en realidad no había hecho muchas cosas buenas, a pesar de que había golpeado a los dragones celestiales y aniquilado a grandes piratas, lo que hizo feliz a la gente por un corto tiempo, en realidad no los hizo sentir personalmente felices. Además, es mucho más difícil hacer que la gente te esté agradecida que hacer que te odien. Quizás podría crear un personaje de rey más adelante. Si se esforzaba, debería conseguir muchos puntos positivos, ¿no? ¿Debería seguir dibujando los gadgets de Doraemon o intentar dibujar un gadget completamente nuevo? Genichi ya había conseguido el creador humano de Doraemon. Podía tocarlo para aumentar la probabilidad de obtener objetos de la bolsa del tesoro de Doraemon, aunque no estaba 100% garantizado. Después de todo, el propio creador humano apareció cuando sostenía el fragmento de la joya Shikon para aumentar las probabilidades, pero esa fue la única vez que salió mal hasta ahora. Si pudiera extraer un dispositivo bastante potente del mundo de Doraemon, incluso uno de 1.000.000 de puntos sería realmente útil. Pero como era la primera vez que extraía uno de 1.000.000 de puntos, pensó que incluso podría extraer algunos dispositivos poderosos de otros mundos. Tras pensarlo un rato, Genichi decidió que era más seguro sacar algo de la bolsa del tesoro de Doraemon. De verdad quería esos poderosos artilugios que alteraban la relación causa-efecto y el espacio-tiempo. Con eso en mente, tocó al creador humano y comenzó a extraer el dispositivo. Caja de entrenamiento de superpoderes. Del mundo de Doraemon. Si la miras fijamente 3 horas al día durante 3 años, te convertirás en una persona poderosa con superpoderes. Tendrás 3 poderes. Telequinesis, visión de rayos X y teletransportación. Nota. El poder de los superpoderes depende del talento del aprendiz. Cuanto más apto sea alguien para los superpoderes, más fuertes serán sus superpoderes después del entrenamiento. Al dibujar, tocar la caja de entrenamiento de superpoderes puede aumentar la posibilidad de dibujar dispositivos de la bolsa del tesoro de Doraemon. Al terminar el sorteo, una pequeña caja redonda apareció en la mano de Genichi. Entonces, se le ocurrió usar la caja de entrenamiento de superpoderes. La telequinesis significaba mover objetos con la mente, la visión de rayos X permitía ver a través de las cosas, y la teletransportación permitía hacer que los objetos aparecieran en otro lugar. Tocar al creador humano para aumentar las probabilidades fue de gran ayuda. Sacó otro dispositivo del mundo de Doraemon, aunque no era el dispositivo de causa y efecto ni el del espacio-tiempo que más deseaba. Pero como fue un empate de 1.000.000 de puntos, este nivel fue bastante bueno. En el mundo de Doraemon, nunca se mostraba todo el poder de quienes habían terminado el entrenamiento. Pero como aparecía como una tarjeta de dispositivo de 1.000.000 de puntos, significaba que no podía traspasar las reglas del mundo pirata. Pero aún así estaba realmente feliz. ¿No significaba eso que podía producir un ejército en masa? Y no un ejército de alienígenas como los creados por el creador humano. Los creados por Genichi no podían otorgarle puntos de sensibilidad, pero quienes obtuvieron superpoderes de la caja de entrenamiento de superpoderes no tenían esa restricción. Además, esos extraterrestres definitivamente podrían fortalecer sus superpoderes con la caja de entrenamiento de superpoderes. Después de crecer durante un tiempo, aquellos bebés extraterrestres que fueron creados primero habían crecido mucho. Aunque aún no eran adultos, parecían tener unos 7 u 8 años. Su poder también aumentaba con la edad, pero su entrenamiento de Aki no iba muy bien. Su telequinesis se fortalecía con el paso de los años. Al principio, era como el aliento de fuego del pequeño dragón demonio, pero ahora era como la palma de Buda de Ashin de su primera aparición. Si usaban su poder, podían destruir una casa. En la guerra anterior, uno de los alienígenas fue usado como unidad cero. Pero Genichi le dio un fragmento de la joya Shikon para que creciera más rápido. Pero, solo hay una caja de entrenamiento de superpoderes. Cada sesión de entrenamiento requiere 3 horas de observación concentrada. Si entrenara las 3 habilidades, me llevaría 9 horas. Es demasiado tiempo. Aunque las habilidades son realmente poderosas, Genichi notó que estos dispositivos solían tener un potencial mayor que el de personas de su mismo nivel.
Por ejemplo, el creador humano podía producir personajes en masa con un nivel de 100,000 puntos de sentimiento negativo, e incluso podían superar ese nivel a medida que crecían. Entonces, ¿podría el Super Power Training Box tener el potencial de ser un luchador de nivel millón de puntos? Un nivel de 1.000.000 de puntos es básicamente el de un segundo al mando de una tripulación superior, un poderoso señor de la guerra, un almirante de la marina, un yonko o incluso un nivel superior. Básicamente, cualquier personaje realmente fuerte que no estuviera más allá de los límites de este mundo podría considerarse una carta de personaje de nivel millón de puntos. Además, la descripción del dispositivo decía que el potencial de entrenamiento dependía del talento. Así que, alguien con un talento realmente bueno podría alcanzar la cima del mundo. Los extraterrestres creados por el creador humano ya tenían superpoderes, así que podrían ser ideales para la caja de entrenamiento de superpoderes. Genichi empezó a imaginar lo fuertes que podrían llegar a ser. La caja de entrenamiento de superpoderes era definitivamente un dispositivo muy bueno, pero no era un dispositivo que pudiera usar en este momento. Para obtener su poder, había que entrenar durante 3 años. Aunque se podía obtener algún efecto en esos 3 años, no valía la pena. Entonces decidió hacer 3 sorteos más, 3 sorteos de 100.000 puntos, que agotarían casi todos sus puntos de buena sensación. Como era un empate de 100.000 puntos, podría ser un poco atrevido. Después de todo, los puntos de buena sensación aumentaban lentamente al llegar al 1.000.000, pero subían bastante rápido por debajo. Entonces eligió un gadget de Doraemon y 2 opciones gratuitas. Semillas de pasto para merienda. Del mundo de Doraemon. Puedes plantarlas para cultivar pasto y obtener refrigerios. Si alimentas el pasto con 2 del mismo tipo, el refrigerio se convertirá en un animal vivo, como una vaca, y comenzará a reproducirse. Crecerá más, pero debes alimentarlo continuamente. Si dejas de alimentarlo durante más de 1 hora, volverá a su estado original y no podrá transformarse en un animal. Al robar, tocar las semillas de pasto puede aumentar la posibilidad de robar objetos de la bolsa del tesoro de Doraemon. Célula rara 3. Del mundo de One Punch Man. Puede convertir a los humanos en monstruos y otorgarles un gran poder. Si la comes, te volverás cruel, y si no tienes suficiente fuerza de voluntad, te perderás a ti mismo. Suero del super soldado. Del mundo del Capitán América. Puede mejorar el metabolismo y todas las funciones físicas del usuario. El cerebro se utiliza al 100%, alcanzando el máximo potencial humano. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GeoIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 66. Capítulo 66. Un año. En el momento siguiente, una semilla, algo así como una fruta, y un tubo de suero aparecieron frente a él. Semillas de pasto para picar. Este artículo es bastante útil. Me pregunto si se puede usar con frutas del diablo. Después de todo, las frutas del diablo son como bocadillos, ¿verdad? Pero las frutas del diablo no son el mismo tipo de fruta. Me pregunto si existe aislamiento reproductivo. El siguiente monstruo celular le iluminó los ojos. Esto también debería considerarse un bocadillo, ¿no? Al fin y al cabo, se puede comer, y es lo mismo. Me pregunto si Snack Pasture se puede usar para criarlos. Qué lástima que solo haya una semilla de Snack Pasture. ¿Cuándo podré cosechar suficiente pasto para criarla una vez? El suero del super soldado también es bastante bueno. Al menos puede aumentar el poder de combate de la gente común en poco tiempo. Pero el límite en este mundo no es muy alto, a menos que puedas obtener la habilidad del Capitán América para enfrentarse a cualquiera. Y solo hay un tubo de suero, qué lástima. Pensando en esto, Genichi una vez más anheló una tarjeta de personaje de tipo científico. Si tuviera un clon científico, podría investigar mucho por sí mismo, y tal vez producir en masa células monstruosas y suero de super soldado. Sería fantástico que las semillas de pasto Snack también pudieran clonarse. Al pensar en esto, no pudo evitar recordar al genio científico Vegapunk del mundo de One Piece. Se preguntó si estaría en la Tierra del futuro o si lo habría atrapado el gobierno mundial. No había pensado en esto antes, pero ahora podía usar la identidad de Makima para investigar. Pero ahora, va a empezar a plantar semillas de pasto aquí. Luego consigue suficiente pasto de aperitivo para comprobar si se puede usar para cultivar frutas u otros alimentos con poderes sobrenaturales. Si no, este objeto no te será muy útil.
Si funciona, los monstruos del mar ya no necesitarán usar fragmentos de la joya Shikon para fusionarse con reyes marinos u otros animales y disfrazarse. Las células monstruosas sin duda pueden crear monstruos de verdad. Resulta que tenía 3 células monstruosas que podían combinarse. Después de un tiempo, podría intentar criar frutas del diablo. Si eso funciona, este objeto sería demasiado poderoso. Parece que puedo descansar un rato. A veces no hace falta salir tanto. Desarrollar en silencio también me tranquiliza. Y este descanso duró un año entero. Ha pasado un año desde que obtuvo la caja de entrenamiento de superpoderes, las semillas de pasto de aperitivo, las células monstruosas y el suero del supersoldado. Todavía estamos en la era del mar 1485, pero ya casi es 1486. Durante este año, Genichi se centró en plantar césped y cultivar Monster Cells. Las células monstruo fueron consideradas como bocadillos, por lo que se pudieron reproducir. Sin embargo, solo había una semilla, y el pasto tampoco podía producir semillas. Por suerte, el pasto snack creció muy rápido. Básicamente, una semilla por semana era suficiente para que 2 células monstruosas generaran nuevas. También probó frutas del diablo, pero desafortunadamente, no se pudieron reproducir. Como era de esperar, todavía existe una regla en este mundo que prohíbe las mismas habilidades de frutas del diablo. Robar un objeto de nivel millón no puede romper esta regla. O tal vez se pueda entender que las frutas del diablo no son el mismo tipo de fruta, por lo que hay aislamiento reproductivo. Además de criar células monstruosas, los superpoderes creados por el creador humano también entrenaban con la caja de entrenamiento de superpoderes, lo que fortalecía su telequinesis. En cuanto a la visión de rayos X y la teletransportación, solo entrenaban selectivamente. Al fin y al cabo, solo hay una caja y hay tanta gente, que siempre hay que encontrar un equilibrio. Solo unas pocas personas necesitan saber teletransportarse. Además de moverse, también pueden mover otras cosas. El propio Genichi también entrenó durante un año, pero entrenó en los 3, lo que le llevó 9 horas al día. Tener esta habilidad de teletransportación hacía que los pasajes entre los miasmas del subespacio parecieran incómodos. Todos sus clones estaban entrenando teletransportación, no porque necesitara que lo usaran para pelear, sino solo para poder llegar desde una distancia muy larga cuando fuera necesario. A diferencia del mundo de Doraemon, la teletransportación obtenida con la caja de entrenamiento de superpoderes también tiene un costo. Consume tu resistencia o Aki. Cuanto más lejos te teletransportas, más consumes. Al fin y al cabo, no puede volar por todo el mundo. Eso lo haría invencible. La visión de rayos X es la misma. Solo la telequinesis es diferente. Entrenar la telequinesis otorga a las personas un tipo especial de Aki, similar al Aki de dominación de máquina. El entrenamiento de energía psíquica en la caja de entrenamiento de superpoderes crea energía, mientras que la visión de rayos X y la teletransportación están aprendiendo un tipo de movimiento. Por supuesto, este movimiento también puede usar energía psíquica como combustible. Aunque solo había pasado un año, los usuarios de superpoderes alienígenas se habían vuelto mucho más fuertes, principalmente porque ya tenían cierto grado de telequinesis, por lo que eran como peces en el agua cuando usaban el entrenamiento de energía psíquica de la caja de entrenamiento de superpoderes. Habían crecido mucho en un año. Aunque aún no habían alcanzado la edad adulta ni completado 3 años de entrenamiento, su ritmo de crecimiento no era menor que el de sus otros 2 clones, Imura Kenshin y Ashin. El pequeño dragón demonio era un poco torpe. Quizás su longevidad era demasiado larga, lo que ralentizaba su crecimiento. Parecía que solo podía depender de fuerzas externas para fortalecerse. Aparte de eso, los otros clones estaban básicamente en el buen camino. La creación de la Orden Negra lleva tiempo, y estaban casi listos este año. El entrenamiento de Kenshin y Ashin también lleva tiempo. Toguro también continúa entrenando aquí, intentando alcanzar el nivel de poder de combate de los 4 emperadores sin usar fragmentos de la joya Shikon. Por cierto, el cuerpo originalmente delgado de Kenshin ha crecido mucho por comer carne, y ahora es mucho más alto. Al menos no parece un enano comparado con la mayoría de la gente de este mundo. Había pensado en darle el suero del supersoldado, pero al final, quiso esperar y ver si podía analizarlo científicamente y producirlo en masa más tarde, así que se quedó con el suero y decidió cómo usarlo más tarde. Durante este año, su crecimiento del valor emocional se había estancado por completo.
Actualmente, su valor emocional positivo es de más de 300.000, y su valor emocional negativo es de 8 millones, solo 2 millones menos que poder dibujar un personaje de nivel 10 millones. Así que, después de un año de silencio, finalmente iba a hacer algo de ruido. Makima finalmente ha conseguido una buena fruta. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/joeypssst. Los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 67. Capítulo 67. Fruta nieve. La Orden Negra es una organización del gobierno mundial cuya sede se encuentra en la isla del Nuevo Mundo Huevo de Lilith. Tras un año, esta organización prácticamente se ha consolidado. Todos los edificios mencionados se han construido según los deseos de Makima, creando un espacio con fuertes elementos teológicos y religiosos. Y gracias a la promoción del gobierno mundial, también ha atraído a mucha gente. Claro que hay innumerables espías de otras fuerzas entre ellos, pero para Makima, eso es insignificante. Su poder de control puede garantizar la lealtad de estas personas, y mantener a estas personas como agentes dobles también es una buena idea. Al igual que los marines, la comandante suprema de la Orden Negra, Makima, también ostenta el rango de mariscal. De nombre, está sujeta al mando del comandante en jefe y debe obedecer las órdenes del gobierno mundial. Pero en realidad, tiene un alto grado de libertad. El contrato que Makima firmó con el gobierno mundial es para luchar contra demonios y monstruos. La Orden Negra debe hacer todo lo posible en este sentido, y tiene derecho a rechazar otras tareas relacionadas con la lucha contra piratas. Durante el último año, Genichi ocasionalmente usaba fragmentos de la joya Shikon para crear un monstruo para que la Orden Negra obtuviera logros, pero este método era un poco ineficiente. Pero, afortunadamente, aún está en sus primeras etapas. En la historia inventada, todos los demonios están en estado de alma y necesitan encontrar un cuerpo adecuado para aparecer, por lo que la aparición esporádica de algunos en los últimos 6 meses no ha despertado muchas sospechas. Y aparte de estos, el monstruo más conocido del mar es Toguro. Durante este año, Toguro también causó sensación en el Nuevo Mundo. De vez en cuando, piratas y nobles que conseguían fragmentos de la joya Shikon eran invadidos por Toguro, quien robaba los fragmentos. Esto también reveló al mundo su identidad de monstruo. En los últimos 6 meses, un gran número de piratas han intentado rodearlo y reprimirlo. Sin embargo, como Toguro no tiene una ruta fija y puede viajar por el mar sin un barco, es imposible que la gente lo atrape incluso si lo desea. En el mar, Toguro se ha convertido en una figura poderosa comparable a Roger y Barba Blanca. El Conde Rojo, el personaje del juego, no se añadirá. Y hace un mes, el gobierno mundial también emitió una orden, solicitando a la Orden Negra capturar a Toguro. Como Toguro es un monstruo, la Orden Negra no puede negarse. Por lo tanto, Raijin, bajo las órdenes de Makima, se adentró en el Nuevo Mundo para encontrar a Toguro. Por supuesto, Toguro nunca será encontrado si él no quiere. Y hoy, Makima se está comunicando con un enviado del gobierno mundial. En el centro del cuartel general de la Orden Negra hay un enorme edificio parecido a una iglesia. Makima está sentada en la oficina del último piso, y frente a ella hay un agente del CP0 con máscara. En cuanto a lidiar con el semidemonio Toguro, los 5 ancianos no tienen prisa. El agente del CP0 dijo frente a Makima. Después de todo, Toguro es poderoso. Si quieres matar a un oponente así en el mar, me temo que solo puedes usar la misma fuerza que cuando enfrentaste a Shiki. En ese momento, 2 almirantes y Raijin fueron enviados a lidiar con Shiki. Aunque el campo de batalla real no era para nada así, también demostró la seriedad del gobierno mundial al enfrentarse a los grandes piratas. Y ahora solo queda un Raijin. Si Toguro no quiere luchar a muerte, es muy fácil escabullirse. Por eso, el agente del CP0 dijo que los 5 ancianos no tienen prisa, porque esto no es algo que se pueda lograr rápidamente. Si la gente fuerte del mar fuera tan fácil de tratar, ¿por qué todavía habría tantos grandes piratas navegando desenfrenadamente por el mar? Makima cruzó las manos y las apoyó en la barbilla. Dijo con naturalidad. Gracias por la comprensión del gobierno mundial. Después de todo, la Orden Negra no lleva mucho tiempo establecida y no siempre es capaz de hacer las cosas a la perfección. El agente del CP0 se apretó el sombrero y respondió con voz grave. Sin embargo, los 5 ancianos tienen una petición. Dado que la Orden Negra es una organización dependiente del gobierno mundial que se ocupa de demonios, también debe acatar las leyes del gobierno mundial.
Si demonios y monstruos se resisten con firmeza o cometen crímenes atroces, los miembros de la orden pueden ejecutarlos sin problema. Pero si su resistencia no es firme y su daño no es alto, por favor, envíenlos a la prisión del gobierno. Impel Down también está abriendo una prisión para detener demonios. Creo, Mariscal, también debería entender lo que quieren decir los 5 ancianos, ¿verdad? El significado es muy simple. No pueden permitir que el poder de lidiar con demonios esté completamente en manos de Máquina. Quieren estudiar el poder de los demonios. Ya sea usándolos o lidiando con ellos, esto puede otorgarle al gobierno mundial mayor control. Máquina, naturalmente, entendió lo que quería decir la otra parte. Las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente y dijo: entiendo. Cumpliré los deseos de los 5 ancianos. ¿Hay algo más? Según las costumbres del gobierno mundial, deberían realizar experimentos humanos con demonios. Ella ha investigado esto durante el año. Para entonces, Vegapunk había sido secuestrado por los marines y se había convertido en un científico a su servicio. Y sin mencionar a Vegapunk, llevan cientos de años investigando soldados gigantes. La experimentación con humanos debería ser algo común para ellos. Según la información que Toguro les reveló, los humanos pueden convertirse en semidemonios. Aunque no son verdaderos monstruos, pueden recuperar su juventud. Solo desde este punto, muy pocas personas en este mundo pueden resistirse a este poder, y no es sorprendente que despierte el interés de los 5 ancianos. El agente del CP0 se sorprendió un poco de que Máquina aceptara tan fácilmente. Han tenido muchos tratos con la Orden Negra en los últimos 6 meses. ¿Cómo decirlo? Máquina no es una persona autoritaria que asuste a la gente al verla, pero posee un tipo diferente de sentimiento opresivo. Las respuestas de Máquina al gobierno mundial siempre han sido superficiales y casuales. Esta vez, asintió con tanta facilidad, que el agente del CP0 se sintió un poco desacostumbrado. He entregado mi mensaje. Como el mariscal ya lo entiende, no es necesario que me quede aquí más tiempo. Es una sensación extraña. Al ver a Máquina, siempre hay una ligera sensación de opresión. Si no es necesario, el agente del CP0 no quiere quedarse aquí, así que se retira rápidamente en ese momento. Después de que el agente del CP0 se fue, Máquina se reclinó en su silla. Al cabo de un rato, la puerta se abrió de nuevo. Raijin, con traje negro y máscara azul, entró. De nombre, perseguía a Toguro, pero en realidad, hacía otra cosa. Y ahora, su misión está completa. Raijin colocó respetuosamente una fruta del diablo sobre la mesa. Esta es la única fruta del diablo de tipología que han encontrado hasta ahora. Según la enciclopedia de frutas del diablo, es la fruta nieve de tipología. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GWIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 68. Capítulo 68. Persona extraña pequeño dragón demonio. Así es, el dios del trueno y el león dorado en realidad habían estado buscando afuera frutas del diablo adecuadas durante el año pasado. Después de todo, León Dorado había perdido la fruta flotante Flo después de morir, y su poder se había debilitado mucho debido a que estaba controlado. Si fuera alguien como Rogero Garp, que no comen frutas del diablo, ser controlado después de la muerte no reduciría demasiado su fuerza. Pero para alguien que usa una fruta del diablo, su fuerza disminuirá considerablemente tras la muerte. Para fortalecerse, necesita encontrar otra fruta del diablo. La fruta nieve es un tipo natural de fruta del diablo y es una versión más débil de la fruta hielo. Sin embargo, que sea más débil o no depende principalmente de la fruta del diablo en sí, y no está necesariamente relacionado con la fuerza de una persona. La fuerza de una persona es lo más importante. Algunas personas son expertas de alto nivel incluso sin comer una fruta del diablo. Como fruta natural rara, la fruta nieve fue posteriormente consumida por Monet, subordinada de Doflamingo. Pero ahora, obviamente, no tiene la oportunidad de comerla. Máquina lo sostenía en la mano. Las cosas se valoran por su rareza. Las Zoan míticas son las más raras, seguidas de las naturales. Hasta cierto punto, la fruta nieve ya es una habilidad bastante buena. Esto también se debe al poder del gobierno mundial. De lo contrario, una fruta de tipo natural no sería tan fácil de obtener. Vamos al nuevo mundo. Tras un año de silencio, es hora de dar el siguiente paso. La fruta nieve es para que Shiki la coma. Tras comer esta fruta natural, Shiki debería recuperar mucha de su fuerza.
y planea dejar que se coma una célula de persona extraña más tarde. Principalmente porque sus rasgos físicos son demasiado obvios, a Genichi le da pereza teñirse el pelo o algo así. Bien podría comerse primero una célula de persona rara para cambiar su apariencia. En fin, mientras no use la forma de persona rara, sigue igual que antes, y no afecta su cuerpo. ¿Acaso el gobierno mundial no quiere estudiar monstruos? Entonces, démosles algunos para que los estudien, y así podrá recibir los resultados directamente. Todos los que obtienen su poder en este mundo pueden ser monitoreados por él. Este tipo de monitoreo es mucho más detallado que la habilidad de máquina. No solo puede escuchar voces, sino también ver imágenes, siempre que lo desee. Ahora tengo 4 fragmentos vacíos de la joya Shikon y una célula de persona extraña, pensó Genichi, y ya había hecho que el clon del pequeño dragón demonio recogiera una célula de persona extraña. Tiene un total de 14 fragmentos de la joya Shikon. Robu tiene 6, el gobierno mundial tiene 2, Roger y Barba Blanca tienen 1 cada uno, y planea poner todos los fragmentos restantes de la joya Shikon en el pequeño dragón demonio. Un año no ha fortalecido mucho al pequeño dragón demonio. Quizás este demonio no sea apto para el entrenamiento de Aki. Está pensando en darle una fruta del diablo, pero aún no hay ninguna adecuada. Ahora la célula de persona extraña está aquí primero, lo que es perfecto para que el pequeño dragón demonio pruebe sus efectos. Aunque comer una célula de una persona extraña afectará la voluntad de una persona, no afectará a Genichi. Porque esto es algo creado por el poder de Genichi. En ese momento, el cuerpo del pequeño dragón demonio tenía 4 fragmentos de la joya Shikon, igual que cuando fue a Dressrosa. Y en ese estado, tomó la célula de la persona extraña y la tragó de un trago. La célula de persona rara era originalmente algo del mundo de One Punch Man que convierte a los humanos en personas raras. Y el pequeño dragón demonio habría sido considerado una persona rara en el mundo de One Punch Man. Después de comerla, solo sintió calor por todas partes y su cuerpo se retorcía por todas partes. Su piel era originalmente verde, pero ahora se ha oscurecido. Una especie de tenue estructura escamosa también ha aparecido en su cuerpo. Su espalda se abultó repentinamente, como 2 tumores enormes. Su cuerpo se volvió más grande y fuerte. Había leves señales de que los 2 tumores en su espalda se estaban abriendo, pero finalmente permanecieron a la altura del bulto. Parece que necesito hacerme más fuerte para conseguir alas de demonio. El pequeño dragón demonio sintió la energía fluir por su cuerpo y se sintió muy satisfecho con su estado actual. Esta es su transformación en persona extraña. Ya poseía la fuerza de cientos de millones de piratas con solo fusionar fragmentos de la joya Shikon. Y ahora, la transformación en persona extraña tras consumir la célula de persona extraña ha aumentado considerablemente su fuerza. Este nivel de fuerza es perfecto. Tras decir eso, el pequeño dragón demonio abandonó su transformación en persona extraña. En ese momento, Genichi notó algo inusual. Cuando el pequeño dragón demonio estaba fusionando el poder de la célula de la persona extraña, su cuerpo pareció tener una ligera reacción de rechazo. Frunció el ceño. Tras pensar en una razón, extendió la mano y extrajo los fragmentos de la joya Shikon de su cuerpo. Inmediatamente, su poder comenzó a disminuir, pero esa leve sensación de rechazo también desapareció. ¿Será porque hay demasiados tipos de poderes combinados? Se sumió en una profunda reflexión. Si tuviera que decirlo, él mismo era el que tenía más poderes combinados. Sin importar el personaje, el 1% de su poder aparecerá en el cuerpo de Genichi cuando aparezcan. Actualmente, su cuerpo posee la energía demoníaca de Toguro, el poder del stand de Akiu Miasma, el poder demoníaco de Makima y los poderes del pequeño dragón demonio, Kenshin, Ashin y otros. Su cuerpo está repleto de poderes diversos, pero no presenta reacciones anormales. Hablando de eso, es comprensible que los objetos del mismo nivel sean generalmente más fuertes que los personajes. Después de todo, el valor emocional negativo lo hará más fuerte, mientras que el valor emocional positivo se convierte en objetos. Y ahora, tras la fusión del pequeño dragón demonio con los fragmentos de la joya Shikon, su cuerpo no experimentó reacciones adversas. Solo tras la simple fusión con la célula de la persona extraña, perdió la sensación de rechazo. Volvió a integrar los fragmentos de la joya Shikon en su cuerpo, y esa sensación de rechazo reapareció. El cuerpo del pequeño dragón demonio puede fusionar 2 tipos de poder dentro de un rango normal. Fusionar 3 tipos de poder causará ese tipo de caos o rechazo. Este es un fenómeno de rechazo que ni siquiera yo, el dueño del poder, puedo resolver.
Si no hubiera rechazo y pudieran fusionarse perfectamente, el pequeño dragón demonio debería ser aún más fuerte, ¿verdad? El talismán del tigre de Shendu puede armonizar los diversos poderes del cuerpo. Si tuviera el talismán del tigre, podría solucionar este problema del pequeño dragón demonio, ¿verdad? Dicho esto, cuando obtuvo el talismán de oveja, no hubo un mensaje como con los fragmentos de la joya Shikon y los dispositivos de Doraemon, que dijera que tener uno aumentaría la probabilidad de obtener otros. Tampoco hubo ninguna solicitud para elementos como la celda de persona extraña. Los fragmentos de la joya Shikon y los dispositivos de Doraemon tienen algo en común. Son partes separadas de un mismo lugar. Los fragmentos de la joya Shikon forman parte de la joya Shikon, y los dispositivos de Doraemon forman parte del bolsillo tetradimensional. Pero los talismanes también son uno de los poderes de Shendu, ¿verdad? ¿Por qué no hay una indicación? Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/joeypssst. Los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 69. Capítulo 69. Los seguidores del demonio. Al pensar en esto, Genichi no pudo evitar recordar la trama de las aventuras de Jackie-chan, y una escena final apareció en su mente. Así es, cuando la estatua de Shendu fue destruida, no todo el poder del talismán dividido regresó a su cuerpo. En cambio, regresó a los cuerpos de los animales que simbolizaban cada poder. Solo el poder del talismán del dragón regresó a él, porque era el único dragón del mundo. ¿Podría estar relacionado con esto? Esa es la única conjetura que puede hacer en este momento. Es una pena. Originalmente había muchos talismanes poderosos entre los 12, pero el talismán de oveja sigue siendo un objeto bastante bueno. Al principio, pensó que el talismán de oveja no era tan bueno como los elementos que podrían aumentar la fuerza directamente, pero ahora que no le falta fuerza, piensa que este tipo de elemento funcional también es muy bueno. Mientras pensaba en esto, ya había sacado el talismán de oveja. Tras lanzárselo al pequeño dragón demonio, abrió la puerta al miasma subdimensional. El pequeño dragón demonio entró por la puerta oscura y luego salió de la sede de la Orden Negra en el Nuevo Mundo. Makima estaba frente a la espiral oscura. Aprovechando este momento, le entregó la fruta nieve y una fruta del diablo de tipo animal a Genichi. Makima tomó el talismán de oveja, y el pequeño dragón demonio salió a través de un pasaje secreto dejado especialmente por Makima, dirigiéndose hacia las profundidades del Nuevo Mundo, preparándose para iniciar la siguiente fase del plan. El pequeño dragón demonio había practicado telequinesis y teletransportación en la caja de entrenamiento de superpoderes durante un año, pero normalmente se necesitan 3 años de práctica para dominar completamente estas habilidades. Un año no le basta para adquirir habilidad. Además, usar la teletransportación consume mucha energía, así que no la usará a menos que sea necesario. Makima también salió del cuartel general de la Marine con el talismán de la oveja, pero no fue al Nuevo Mundo. En cambio, cruzó la línea roja y se dirigió a Merigeoise, la sede del gobierno mundial. La distancia entre Merigeoise y el cuartel general de la Marina es suficiente para que ella use el poder del talismán de oveja en Sengoku. Makima no solo tiene una identidad completamente legal, sino que también tiene la capacidad de cruzar distancias muy largas, como su escucha de súper largo alcance que puede cruzar casi un continente entero. Puede controlar seres vivos, incluso recuerdos, así que controlar un sueño no es nada difícil. Con la existencia del talismán de la oveja, solo necesita estar en Merigeoise para controlar el sueño de Sengoku en el cuartel general de la Marina. Pero antes de eso, también necesita volver a ver a los 5 ancianos para encontrar una buena razón para su llegada esta vez. Entonces, en la tierra sagrada de Merigeoise, en la cámara de poder del castillo de Pangaea, Makima se encontró con los 5 ancianos nuevamente después de un año. Para que vengas aquí personalmente, no debe ser un asunto menor, ¿verdad? De hecho, los 5 ancianos también estaban bastante sorprendidos, pues acababan de enviar a CP0 a ver a Makima, pero ella no se lo contó. En cambio, les dijo que quería verlos. Entonces, obviamente, pensó que las cosas que estaba a punto de decir no eran algo que la gente del nivel CP0 pudiera escuchar. Por lo tanto, aceptaron la petición de Makima de venir a ver a esta persona en la cámara de poder nuevamente, el mariscal de la Orden Negra que tiene ojos similares a los de Lorimu. Así es, dijo Makima en voz baja, luego extendió la mano y una masa de tejido de piel verde apareció en su palma. Estoy aquí para hablarles a ustedes 5 sobre Zero. En la batalla de hace un año, los marines obtuvieron la mitad del cuerpo de Zero.
Aunque probablemente este no sea el verdadero Zero, después de todo, estaba sonriendo y despidiéndose de Roger antes de morir, pero aún así hizo que el gobierno mundial gastara mucho dinero para estudiarlo. Esa mitad del cuerpo se encuentra ahora en un laboratorio preparado por el gobierno mundial, donde se realizan diversos experimentos. Descubrieron que su estructura no difiere mucho de la de los humanos. Pero el cuerpo contiene un poder extraño, especialmente el cerebro, que parece tener una estructura diferente a la de la gente común. Aunque todavía no han descubierto nada específico, les ha permitido descubrir un mundo nuevo. Sin embargo, las muestras son demasiado pocas e incompletas, por lo que hace medio año, enviaron especialmente algunas estructuras de piel a la Orden Negra, con la esperanza de poder obtener más pistas de estas estructuras de piel. Y ahora, Máquina está parada frente a los 5 ancianos con estas células. Hemos descubierto la ubicación de los parientes de Zero. Por favor, envíen a un almirante de la Marina para eliminarlos. Uno de los 5 ancianos frunció el ceño y dijo: lidiar con demonios siempre ha sido tarea de la Orden Negra. ¿Es necesario que el gobierno mundial envíe un almirante de la Marina? De hecho, realmente quieren capturarlos ellos mismos. Después de todo, si logran conseguir más de estos sujetos experimentales, su progreso experimental debería acelerarse considerablemente. Pero deben guardar las apariencias, porque cooperan con Máquina para que se encargue de los demonios. Ahora, quieren que envíen a los marines, lo cual viola las reglas. Así es, la Orden Negra se encarga de lidiar con los demonios, dijo Máquina en voz baja, algo que sorprendió a los 5 ancianos. Pero los parientes de Zero no son demonios, sino humanos. Dijo Máquina con voz grave. La Orden Negra solo se encarga de lidiar con demonios, monstruos, seres mágicos o semidemonios. Tratar con humanos no es asunto nuestro. ¿Los relacionados con Zero son humanos? Incluso se podría decir que es probable que el propio Zero sea un humano. A juzgar por la mitad del cuerpo de Zero que obtuvieron antes, su estructura corporal no difiere mucho de la de los humanos. Las ligeras diferencias son totalmente aceptables, ya que los humanos abarcan muchas razas. Incluso los gigantes existen, así que no hay problema con la existencia de este nuevo y extraño humano. Sin embargo, los monstruos y demonios no deberían tener esta forma de vida. Según Máquina, provienen de la oscuridad de este mundo. Aunque tienen cuerpos, no deberían acercarse tanto a los humanos. Comparativamente hablando, Toguro demonizado y pequeño dragón demonio están más cerca de la imagen de los demonios que este sujeto experimental. Así que habían estado sospechando esto desde que tuvieron los resultados experimentales, y ahora se puede decir que la declaración de Máquina ha respondido una pregunta para ellos. Los 5 ancianos guardaron silencio por un momento. Finalmente, el 5 anciano con la espada dijo con voz grave: ¿qué pistas han encontrado? Algunos humanos se comunicaron con demonios en el infierno y aprendieron sobre la joya Shikon, razón por la cual la serie de eventos ocurrió antes. El trozo de piel verde en la mano de Máquina flotó lentamente. Máquina puso sus manos detrás de su espalda y dijo: esos humanos obtuvieron parte del poder de un señor demonio del infierno y quieren liberarlo, así que el cadáver de Zero que capturaste no tiene importancia. Mientras haya humanos que crean en él, puede tener tantos cuerpos como quiera. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GOIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 70. Capítulo 70. Comercio con el gobierno mundial. Indra aparece de nuevo. ¿Crees en demonios? Preguntó uno de los 5 ancianos, de barba blanca y esponjosa, al oír las palabras de Máquina. Esa no es una razón aceptable. Debes entender, Máquina, que ya que ambas partes firmaron un contrato, debes venir con sinceridad. Creer en demonios, por supuesto, no puede considerarse una razón. Desde la antigüedad hasta la actualidad, innumerables personas han creído en demonios. La adoración a Satanás puede ser incluso más antigua que el gobierno mundial, pero algo así nunca ha sucedido antes. Todos los demonios tienen sus verdaderos nombres, y solo sus verdaderos nombres son lo que les importa. Quizás hayan aprendido los verdaderos nombres de demonios que otros desconocían en el pasado, o quizás hayan obtenido algo relacionado con ellos. En cualquier caso, sería mejor dejar que los marines o el CP lo investiguen. Después de que Máquina terminó de hablar, la carne flotante frente a ella de repente se deformó un poco, y luego lentamente comenzó a torcerse y deformarse, convirtiéndose finalmente en algo así como un contorno.
Los adoradores de demonios se concentran en este país. Creo que, con las capacidades del gobierno mundial, investigar un país con esta forma, no debería ser un problema. Los 5 ancianos observaron la carne deformada, luego a Máquina, y quedaron muy desconcertados por su motivo. ¿De verdad no quería ser responsable de asuntos ajenos a los demonios? Como si comprendiera la vacilación de los 5 ancianos, Máquina dijo. La Orden Negra solo se estableció por un año. Si no se confirma que está relacionada con demonios, no tendríamos suficiente gente para manejarlo todo. Esta vez se trata de un señor demonio, así que debemos ser cautelosos. Si el cuartel general de la Marina confirma que hay demonios o algún objeto demoníaco, la Orden Negra también enviará refuerzos. Entonces, ¿quiere que los marines vayan y mueran primero? Los 5 ancianos pensaron en esto, pero también entendieron que el país probablemente era extremadamente peligroso, e incluso Máquina necesitaba algo de carne de cañón para ir a morir para investigar información. Este es otro intercambio de beneficios. Dejaron que Máquina capturara a algunos monstruos demoníacos para estudiarlos, mientras que Máquina les pidió que enviaran carne de cañón para investigar este evento. Pero, no hay mucha pérdida para ellos. Si bien el cuartel general de la Marina es un gran poder que protege el gobierno del gobierno mundial, los 5 ancianos piensan que está bien si mueren. Si pueden obtener inteligencia para eliminar a los seguidores demoníacos relacionados con Zero para ellos, valdría completamente la pena. Lo más importante es que si no confían en el poder de Máquina para capturarlo, podrán aceptar todo el legado de este evento. Los Zeros parecen tener la habilidad de encontrar fragmentos de la joya Shikon, habían estado buscando durante tanto tiempo y todavía no habían encontrado nada, pero Zero pudo fusionar fácilmente 4 fragmentos de la joya Shikon en el cuerpo de Kraken en ese momento. Dejando todo lo demás de lado, están muy interesados únicamente en esta habilidad. Los fragmentos de la joya Shikon poseen un poder increíble. Una vez recolectados y recombinados en la joya Shikon, son más importantes que cualquier sacrificio de los marines o las vidas de demonios y piratas. Máquina se fue. Uno de los 5 ancianos dijo. Que los marines lancen un llamado de combate, dirigido por un almirante. No, ¿y si se daña información importante? No podemos confiar demasiado en esa mujer, Máquina, la próxima vez que tratemos con demonios. Primero, debemos encontrar este país. Aunque tenemos un esbozo, la situación mundial cambia constantemente, y los territorios de muchos países devastados por la guerra cambian a diario. Sus discusiones giraron en torno al poder. Esta noche, el cielo está inusualmente oscuro. Máquina, quien abandonó el reino del poder, no regresó directamente a la Orden Negra, sino que se quedó en Merigeoise por un tiempo, esperó hasta que oscureció, fue al otro lado y miró el mar distante desde arriba. No hay oportunidades para admirar un paisaje como este desde el mar. Aunque hay montañas en las islas, es difícil tener una perspectiva tan amplia como la de Merigeoise. Aunque mirar la vista del mar por la noche es algo muy extraño, Máquina ya es una persona extraña en los corazones del gobierno mundial. El cuartel general de la Marina no está lejos de Merigeoise, al igual que el archipiélago Sabaody. Precisamente por su cercanía, Kyuubi pudo disparar un cañón directamente a Merigeoise en aquel entonces. Y ahora, está usando secretamente el talismán de la oveja para entrar en los sueños de las personas que duermen profundamente por la noche. Debido a la experiencia de entrar al sueño de Sengoku la última vez, Máquina está familiarizado con el camino esta vez. Y algún tiempo antes, el cuartel general de la Marina todavía estaba brillantemente iluminado. Máquina les dio el esquema a los 5 ancianos, pero estos no investigarían personalmente estos asuntos. Si tuvieran que hacerlo todo ellos mismos, ¿qué harían con sus subordinados? Por lo tanto, el cuartel general de la Marina estuvo ocupado durante la mayor parte del día. La razón principal es que ahora el mundo es inestable y las fronteras territoriales de muchos países están cambiando. Al menos en los mapas actuales no hay países que se ajusten a la descripción y tampoco conocen la información de algunos países que no se han unido al gobierno mundial. Por lo tanto, solo pueden sacar constantemente mapas de varios períodos para comparar, y finalmente ubicarlo en un estado miembro del gobierno mundial llamado Harshburg Country en Grand Line. Este país es pobre en recursos, por lo que solo puede recurrir a guerras constantes para saquearlos. El gobierno mundial es demasiado perezoso como para preocuparse por su vida o muerte, siempre y cuando pague el tributo celestial a tiempo. Mientras puedan aportar fondos al gobierno mundial, este podrá ignorar su invasión de otras zonas y países, incluso si el objetivo también es un estado miembro del gobierno mundial.
solo se tratará como un conflicto interno. Entonces, ¿un entorno así provoca que la creencia en demonios crezca en ese tipo de país? Según la orden del almirante Kong, mañana los marines serán liderados por Garp al país de Harrisburg, y se trata solo de una fuerza de vanguardia. Varios vicealmirantes del cuartel general de la Marina, e incluso él, el almirante, están listos para apoyarlos. Aunque pueda hacer sospechar que movilizar tantas tropas para un país pequeño es una reacción exagerada, dado que se trata de Zero. El demonio, esta tensión vale la pena. En una especie de extraña ansiedad, Sengoku entró en un sueño. Nos volvemos a encontrar. Frente a Sengoku aún se extendía el mundo vacío. Al principio no se había acostumbrado a él, pero reaccionó rápidamente. Había llegado a ese lugar hacía un año. En el mundo blanco, había una figura vestida de negro, con una fina máscara de hielo en el rostro. El hielo era transparente, pero Sengoku no podía ver con claridad su rostro. Indra. Sengoku recordó el nombre a esta persona. El hombre con la máscara de hielo parecía aparecer ante él porque había comido la fruta de Buda. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/joeypssst. Los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 71. Capítulo 71. La caja mágica de Pandora. Durante este año, Sengoku buscó mucha información sobre Indra, pero a excepción del hecho de que existía tal persona en los mitos, nadie en el mundo real se llamaba así. Y parecía comprender a Zero y a los demás, así que podría ser como ellos, un iluminado de hace mucho tiempo. Dado que hubo monstruos y sacerdotisas en el pasado, debió haber budas, sería razonable, ¿verdad? Por supuesto, esto fue solo uno de los pensamientos de Sengoku, o más bien, una de sus conjeturas. Quizás no era un Buda sino un rey demonio. Está bien, tengo algunas preguntas que hacerte. Sengoku no esperó a que Indra hablara y le hizo preguntas directamente. Sabía que la existencia de Indra era limitada. La última vez, sufrió una pérdida por haber desperdiciado mucho tiempo. No sabía quién era Indra, pero parecía saber muchas cosas. No sabía cuál era el propósito de Indra, pero en cualquier caso, preguntaría primero, sin importar si la respuesta era verdadera o falsa. Aunque la Orden Negra ya estaba establecida, tenía muy poca comunicación con otros departamentos. Era raro encontrar a alguien que pareciera saber mucho, así que Sengoku, naturalmente, quería obtener algunas respuestas de él. ¿Quién es Zero exactamente? ¿Qué hay en el país de Harrisburg? ¿Cuál es exactamente el propósito de Makima? Esta vez, juzgaría si Indra era un enemigo basándose en sus respuestas. Sengoku siempre había desconfiado mucho de Indra. Esta persona, que apareció casi al mismo tiempo que Zero y bajo la apariencia de alguien relacionado con el Buda, no era necesariamente una buena persona. Como almirante, Sengoku ya había superado la etapa de hablar del bien y del mal en muchos casos. Como persona justa que gobernaba el mundo, valoraba aún más los beneficios cuando eran necesarios. No importaba quién fuera Indra, siempre que pudiera aportar suficientes beneficios, ¿por qué no creerle? Eso fue lo que pensó Sengoku, por lo que hizo estas preguntas directamente. Indra rió entre dientes. Tenía las manos a la espalda, como si hubiera sabido desde el principio que Sengoku haría esas preguntas, y dijo con naturalidad. No sé nada de los asuntos del infierno, pero en esa tierra de guerra interminable, hay una tribu que adora a los demonios. Esa tribu obtuvo la caja mágica de Pandora, que posee la voluntad de un demonio. La caja mágica de Pandora. Todo en un demonio verdaderamente poderoso es aterrador, y su voluntad no es la excepción. La caja demoníaca, tras ser contaminada con esa voluntad, puede otorgar a las personas un poder mental superpoderoso, y cuanto más en sintonía tenga alguien con el poder mental, más podrá escuchar la voz del demonio y, con el tiempo, verse tentado a convertirse en un adorador de demonios. Por eso Zero pudo completar su control sobre el mundo real mientras aún estaba en el infierno. Mientras controle a quienes han sido tentados o incluso poseídos por su voluntad, algún día podrá abandonar este infierno y regresar al mundo real. Entonces, fue la caja mágica de Pandora la que tentó a una parte de la gente en la Tierra de la Guerra sin fin, y luego le permitió a Zero tener la capacidad de interferir con el mundo real, lo que llevó a los posteriores incidentes de 9 colas, Toguro y la joya Shikon. Sengoku guardó sus palabras en su corazón y le contaría estas cosas a Garp más tarde. Solo le había contado a Garp sobre su encuentro con Indra. Ni siquiera el almirante de flota Kon ni los 5 ancianos lo sabían. Cada uno tiene sus secretos.
De hecho, solo él y Zephyr sabían que Garp podía transformarse en el zorro de 9 colas. Sería un gran problema si el gobierno mundial se enterara de algo así. Entonces, ¿cuál es el propósito de Makima? Sengoku no pudo evitar pensar en esta mujer. ¿Acaso esta mujer que apareció de repente era realmente una cazadora de demonios proveniente de los fragmentos de la joya Shikon? ¿O era ella alguien que quería crear un caos aún mayor? El establecimiento de la Orden Negra mató a muchos monstruos y estabilizó el orden mundial, pero cada vez que la veía, Sengoku tenía un mal presentimiento. Matar demonios y matar por completo a ciertos demonios. Indra respondió suavemente a las dudas de Sengoku, pero dijo algo que lo dejó aún más desconcertado. ¿Qué significa esto? Preguntó Sengoku, desconcertado. Matar por completo a ciertos demonios. ¿Significaba eso que las matanzas anteriores no fueron completas? ¿Y por qué solo a ciertos demonios? Algunos demonios están relacionados con cierto origen de este mundo. Al morir, provocarán la desaparición de ese evento. Si el demonio de la enfermedad muere por completo, la enfermedad desaparecerá de este mundo. Indra dijo con voz profunda. Makima está intentando hacer esto. Quiere eliminar por completo a ciertos demonios, pero no sé exactamente cómo lo hará ni a qué demonios matará. ¿Los demonios están conectados con los conceptos del mundo? Las pupilas de Sengoku se contrajeron. Era algo en lo que nunca había pensado. Esta clase de existencia era demasiado peligrosa. Pero antes de que pudiera pensarlo en detalle, escuchó a Indra continuar. Pero esos demonios conectados con el origen son inmortales. De hecho, la mayoría de los demonios solo caen al infierno al morir. Como esos grandes demonios en los fragmentos de la joya de Shikon cuyas almas fueron exterminadas, eventualmente solo regresaron al infierno en lugar de estar completamente muertos. Makima quiere exterminar a los demonios por completo, pero nadie sabe qué medios usará para lograr su ambición. Este es tu mundo. Es algo que debes descubrir con tus propios ojos. Ya veo. Sengoku reflexionó un momento y finalmente volvió a mirar directamente a Indra, observando la fina máscara de hielo en su rostro, y dijo con voz profunda. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Aparecer en mis sueños y decirme estas cosas, me temo que no es solo para charlar conmigo, ¿verdad? Eres un excepcional iluminado que puede alcanzar este nivel con la fruta del gran Buda, y quizás puedas ayudarme en algo. Antes de eso, considera esta información que deseas saber como un intercambio. Indra levantó ligeramente la vista y dijo en voz baja. Todas las cosas, todas las verdades, no se pueden obtener. Su cuerpo se transformó gradualmente en luz y desapareció. Sengoku observó cómo su cuerpo desaparecía y no volvió a hablar. De hecho, la oferta de ayuda de Indra fue lo que lo tranquilizó. Después de todo, en este mundo no existe la ayuda innecesaria. Si Indra no decía nada, Sengoku pensaría que sus planes eran demasiado ambiciosos. Esta vez, dijo directamente que necesitaría su ayuda en el futuro, lo que tranquilizó a Sengoku. Tener recursos para ayudar demuestra que Sengoku ya no está simplemente en una posición débil. Aunque pensar así parezca mezquino, en este mundo, quienes carecen de esta pizca de vigilancia y confían en los demás sin cuidado probablemente no podrán llegar a donde él está ahora. Sengoku tuvo esta revelación desde que pasó de soldado a almirante. Así, entre los pensamientos que siguieron, se sumió en un profundo sueño. Al despertar, ya amanecía. La caja mágica de Pandora, una tribu, debería haber alguien ahí que pueda comunicarse con Zero, pero no sé qué tan fuertes serán. Después de que Sengoku se levantó de la cama, se preparó para contarle a Garp selectivamente una parte de lo que sucedió anoche antes de que Garp se fuera. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GOIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 72. Capítulo 72. Un metahumano que se convirtió en un monstruo, Bullet. Gran ruta del mar, el país de Halsburg. Toguro trajo el miasma subespacial a esta zona. No caminaron por las calles de una ciudad determinada, sino que se adentraron en las profundas montañas y bosques, hasta llegar a un vasto páramo compuesto por altas montañas continuas. En un rincón del páramo, considerado extremadamente oculto, había algo parecido a un pasadizo subterráneo. Toguro se adentró lentamente y llegó a un vasto espacio subterráneo. Parecía como si varias montañas y la tierra hubieran sido excavadas, conectando los espacios subterráneos. No había mucha luz, pero había mucha gente. Oh. ¿Podrían todavía ser considerados humanos?
Estos humanos del interior tenían piel oscura y ojos grandes que brillaban con una luz inusual. Eran los seres deformes que Genichi había creado con el creador de humanos. Este era un espacio subterráneo que Genichi había abierto durante este año. Había hecho muchos preparativos para este paso. En ese momento, estos seres deformes formaban un círculo, y en el centro había una caja. Todos la miraban fijamente para obtener aún más poder. Eran unos 100, todos de entre 13 y 14 años. En aproximadamente un año, llegarían a la edad adulta. Después de crecer hasta la edad adulta en otro año, las propias habilidades de su cuerpo alcanzarían su punto máximo, además del poder que obtuvieron de la caja de entrenamiento de superpoderes durante 2 años, su fuerza debería ser mucho más fuerte, ¿verdad? Sin embargo, se necesitarían 2 años más para alcanzar su punto máximo. Pero ahora le contaba la información a Marine porque creía plenamente en su capacidad. Con la gente del cuartel general de Marines, probablemente les llevaría 2 años descubrir este lugar. Después de todo, Marine era una organización poderosa que podía llevar a Roger al límite y crear un rey pirata. Además, estaba Makima, un espía interno, y el monitoreo satelital. Antes de que estuvieran completamente desarrollados, bastaría con superarlos en el país de Halsburg. Y a medida que pase el tiempo, los piratas definitivamente notarán los movimientos de Marine, y entonces definitivamente será aún más caótico aquí. En medio del caos extremo, extraía cartas de personaje al nivel del millón. 2 años serían suficientes. Detrás de Toguro, el miasma del subespacio se extendió, seguido por una gran cantidad de células monstruosas. La cantidad de bocados de pasto que se cuentan durante 7 días equivale a la cantidad de 2 celdas monstruosas que pueden reproducirse una vez. Una sola reproducción producirá nuevas celdas monstruosas. A veces, incluso habrá gemelos o trillizos. Después de que Genichi dejara 2 celdas monstruosas que aún no habían crecido, transportó todas las restantes. Eran unos 70, no suficientes para que todos comieran, pero el propio Genichi no quería convertir a todos los seres deformes en monstruos de una sola vez. Iba con calma, no tenía prisa. Tras 3 horas de práctica, un metahumano se comió una célula monstruosa y su cuerpo experimentó cambios inmediatos. 2 estructuras similares a antenas crecieron en su cabeza, e incluso un tercer ojo, como una grieta, apareció en su frente. El color de su cuerpo se profundizó, y su cuerpo creció rápidamente, creciendo instantáneamente decenas de centímetros más alto, alcanzando la altura de un adulto normal. Ve a probar tu poder ahora. Toguro ordenó con voz débil. Estos seres deformes eran personas a quienes Makima les había lavado el cerebro con el poder de controlarlos para que obedecieran cada palabra. No eran marionetas, así que necesitaban que se les ordenara hacer lo que quisieran. El metahumano asintió, salió del subsuelo y llegó al mundo exterior. Este lugar era originalmente un páramo rodeado de montañas, un lugar que el país de Halsburg había abandonado, por lo que experimentar con su poder allí no sería descubierto. Después de que el metahumano salió, levantó la mano y señaló con la palma una montaña. Al instante siguiente, se activó una fuerza descomunal y se desencadenó una gran onda en el aire, como si se hubiera lanzado un misil. Toguro observó desde un costado cómo un enorme agujero aparecía repentinamente en la montaña frente a él, como si una fuerza poderosa lo hubiera excavado a la fuerza. Muy bien. Toguro comentó con indiferencia. El metahumano tenía un ligero rubor en el rostro, como un estudiante que había sido elogiado por su maestro. Este era sin duda un poder destructivo muy alto. Semejante fuerza era considerada una potencia en el mar. En el futuro, unirse a la tripulación de los 4 emperadores sería considerado una potencia al nivel de un comandante, y podría fabricarlos en lotes mientras tuviera tiempo. Si terminan sus 3 años de entrenamiento, podrían alcanzar el nivel de generales de desastre en el futuro. Eso sería muy bueno. La única lástima es que no le proporcionarán puntos de emoción a Genichi, lo que significa que no podrán disfrutar de demasiados beneficios de Genichi. Al otro lado del país de Halsburg, a diferencia de la tierra montañosa abandonada, esta era una ciudad por la que el país de Halsburg a menudo peleaba con otro país. Douglas Bullet corría con entusiasmo por esta ciudad, pues había hecho una gran contribución al ocuparla y fue recompensado con una medalla. Este era un honor que solo podían recibir quienes habían realizado las mayores hazañas militares en este país. Y Bullet recibió semejante medalla a los 8 años. ¿Qué clase de monstruo era? Nadie puede decirlo con seguridad pero por muy grande que fuese, ahora era solo un niño.
En ese momento, corría con entusiasmo por la ciudad, buscando a sus compañeros y compartiendo con ellos su alegría y honor. Bullet fue adoptado por el ejército desde niño, y entre sus compañeros también había niños soldados. Y entre todos ellos, él era, naturalmente, el más fuerte. Pero como era el más fuerte, estaba destinado a ser diferente, destinado a emprender un camino diferente al de los demás. Y su diferencia llegó ese día. Todos. Conseguí la medalla de mayor nivel. Bullet abrió la puerta, queriendo presumir su medalla a sus compañeros, pero en cuanto la abrió, salió un gas del interior. De repente, Bullet se sintió débil en todo su cuerpo y luego todo su cuerpo se desplomó al suelo. ¿Podría ser un ataque enemigo? ¿Aún hay gente del país enemigo acechando en esta ciudad? ¿Pero por qué sería el lugar acordado entre él y sus socios? Bullet estaba desconcertado, pero alguien le pisó la cabeza y le dijo con una voz familiar: no eres humano en absoluto, eres un monstruo. Sus ojos se abrieron de par en par, porque la voz que hablaba era la voz de aquellos niños soldados que crecieron con él. Mientras luchaba por levantar la cabeza mientras yacía en el suelo, aún podía ver a sus compañeros reunidos, mirándolo con ojos fríos. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GOIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 73. Capítulo 73. Dándote un nivel superior. Solo los adultos más destacados del mundo pueden obtener esta medalla. Bullet, solo eres un niño soldado como nosotros. ¿Cómo pudiste obtener algo tan importante? Eres un monstruo adicto a la guerra. Terminarás matándonos a todos. Los niños soldados se reunieron, temerosos del poder de Bullet. Uno de ellos incluso le arrebató la medalla de la mano. Esta gran medalla no pertenece a un monstruo como tú. Eran compañeros de clase de Bullet, pero en la larga guerra, tenían mucho miedo del poder de Bullet, que no era algo que un humano debería tener. ¿Puede un niño de 8 años recibir el mayor honor militar de un país? En absoluto. Este miedo alcanzó su punto máximo en ese momento. Solo quienes habían acompañado a Bullet durante muchos años sabían que el corazón de este hombre estaba lleno de violencia y asesinato. Un día destruiría su propio país. Por eso, querían matar a Bullet aquí mismo. Usando trampas que ellos mismos fabricaron, tras someterlo, salvarían el país, y solo ellos merecían la medalla. Eso pensaban, y además consiguieron herramientas muy buenas. Una lata de gas venenoso, recogida por el ejército, apareció de repente en su dormitorio. Mientras usaran este gas venenoso, incluso un monstruo como Bullet tendría que rendirse. Al igual que ahora, pisotearon fácilmente el cuerpo de Bullet y le arrebataron la medalla que consideraban el mayor honor. Si hubieran luchado de frente, Bullet los habría destrozado, pero ahora lo pisoteaban. Ustedes, bastardos. El cuerpo de Bullet recibía patadas y puñetazos de sus antiguos compañeros. El gas venenoso le desgarraba los nervios, intentando desmayarlo. Era una sensación que nunca antes había tenido, una extrema cercanía a la muerte. Muerte, nunca se había planteado esta pregunta, pues era el más fuerte. Había derrotado a todo tipo de enemigos. Fue porque siempre había disfrutado de la victoria que pudo conseguir la medalla, pero nunca pensó que perdería ante personas en las que solía confiar. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Bullet quiso usar sus últimas fuerzas para resistir, pero el gas venenoso era muy potente. No pudo usar su fuerza y solo pudo observar cómo incendiaban la habitación y salían corriendo alegremente. Las llamas ardían, y Bullet sentía cómo subía la temperatura, quemándole el cuerpo. El ardor parecía disipar parte del efecto adormecedor del gas venenoso, pero aún le faltaban fuerzas. Podría ser. ¿De verdad iba a morir aquí? De repente, en la casa en llamas, se oyeron pasos. ¿Alguien no se fue? ¿Estaban preocupados por él y vinieron a matarlo? Bullet intentó ponerse de pie con todas sus fuerzas, pero se sentía aún más mareado. Aunque las llamas ardían en su cuerpo, el dolor de la quemadura se desvanecía gradualmente. En realidad, demasiada confianza es el peor veneno. Con tu fuerza, incluso un poco de precaución habría evitado que te hicieran daño con este nivel de gas venenoso. Justo cuando su corazón se hundía, justo cuando estaba a punto de desmayarse, una voz de mujer apareció de repente en su oído. Usó sus últimas fuerzas para levantar la vista y solo pudo ver la parte inferior de un cuerpo con zapatos y pantalones de cuero. Pero por la figura y la voz anterior, era una mujer. Probablemente aún quieras vivir, ¿verdad? Repitió la mujer.
Mientras puedas verme, te daré una nueva vida y un nuevo nivel. Bullet no quería morir, al menos quería matar a esos antiguos compañeros que le tendieron una emboscada. Así que hizo todo lo posible por levantar la cabeza. Tenía que ver quién era la otra persona. ¿Quién va a morir aquí? Bullet apretó los dientes y, de repente, sintió un vacío en su mente. Parecía como si algún tipo de poder se transmitiera desde sus nervios paralizados. Su espíritu pareció elevarse infinitamente, y una poderosa fuerza se transmitió de su mente a todo su cuerpo, para finalmente liberarse. Una poderosa fuerza surgió del cuerpo de Bullet, extendiéndose hacia el exterior. Los niños soldados que habían salido corriendo y observaban la habitación en llamas, de repente pusieron los ojos en blanco, echaron espuma por la boca y cayeron al suelo. Aki del Conquistador. En ese momento, en el momento crítico de la vida o la muerte, Bullet despertó el Aki del Conquistador. Al mismo tiempo, una nueva fuerza surgió en su cuerpo, permitiéndole finalmente ver el cuerpo completo de la mujer. Llevaba una camisa blanca y una corbata negra, con el pelo naranja rosado. Pero lo que más impactó a Bullet fueron sus ojos. Esos ojos eran como agujeros negros que absorbían todo en el mundo, e incluso su alma parecía estar absorbida. Luego volvió a bajar la cabeza porque estaba a punto de desmayarse por el gas venenoso. ¡Qué buen niño! Bullet vio a la mujer agacharse lentamente y tocarle suavemente el cuerpo con una mano. Al instante siguiente, sintió que su mente entumecida se aclaraba de repente, y recuperaba rápidamente el control de su cuerpo. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó de nuevo la mujer. Bala, Douglas Bala, exclamó Bala en voz alta. Douglas, ese es el apellido de tu comandante, ¿verdad? Olvídalo. De ahora en adelante, eres Bullet de la Orden Negra, dijo Máquina en voz baja. ¿Eres la mariscal Máquina de la Orden Negra? Bullet recordó de repente la organización de la Orden Negra, que era muy popular últimamente. La líder de esta organización parecía ser la mujer que había visto en el periódico. Con tu talento, es una lástima que estés en un país como este. Sígueme y te mostraré el verdadero poder. Tú también puedes perseguir ese poder. Máquina extendió la palma de su mano, apuntando en una dirección, extendiendo solo su dedo índice y pulgar, como un arma, y luego dijo suavemente. Estallido, en un instante, sintió como si algo se liberara de la mano de Máquina. ¿Qué soltó? Bullet no lo sabía, pero sabía que algo iba a pasar. Al instante siguiente, la figura de Máquina desapareció por completo, dejando solo una frase en la habitación en llamas. Mira este país de nuevo con tus ojos actuales. Si de verdad quieres alcanzar el poder, acude a la Orden Negra y encuéntrame. Se quedó mirando fijamente la figura de Máquina que desaparecía repentinamente y no pudo evitar decir lentamente. Fuerza, puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GWIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 74. Capítulo 74. La destrucción de la bala. Bullet se había liberado por completo de los efectos del gas venenoso. Se puso de pie, ignorando por completo el fuego que ardía en su cuerpo, murmurando estas dos palabras. En ese momento, su búsqueda de poder era más fuerte que nunca. Luego salió, listo para ejecutar a esos niños soldados. Bullet salió de la casa en llamas, con el cuerpo cubierto de llamas. Para un niño de 8 años, esto debería haber sido una visión aterradora, pero Bullet vio este dolor como su entrenamiento. Es más, todo lo que sufría se debía a que no previó el peligro que se avecinaba. Era demasiado descuidado, así que debía sufrir el dolor de ser quemado por el fuego para castigarse. Y por otro lado, quienes provocaron el incendio deberían ser castigados con la muerte. Bullet miró al grupo de niños soldados que habían perdido el conocimiento por su Aki del Conquistador, sin rastro de compasión. Les pisó la cabeza, convirtiéndolos en un montón de carne picada. Después de todo, solo quedó un charco de sangre y carne desvanecida. Bullet era demasiado perezoso para despertar a estos niños y torturarlos lentamente, así que en ese momento ni siquiera le importaba esa basura. Giró la cabeza y miró en la dirección que Máquina había señalado antes en la casa. En ese momento, parecía estar usando un arma, disparando a lo lejos. Y ahora, solo desde afuera podía ver que desde la dirección que apuntaba su dedo índice, no había destrucción alguna, pero Bullet sintió que algo debió haber sucedido en esa dirección. Después de matar a todos esos niños soldados, recuperó la medalla y corrió en esa dirección. Acababa de regresar a toda prisa de esa dirección, así que sabía perfectamente quién estaba allí.
Era el comandante Douglas Gray, quien le había entregado la medalla de Bullet de manos del general de mayor rango. Tras ver el poder de combate de Bullet, lo cuidó con esmero. Bullet también solía ser adicto a ese tipo de cuidados, pero ahora había cambiado. Quería descubrir el verdadero poder. Luego, pasó un largo tiempo hasta llegar al cuartel general militar y vio el caótico campamento del comandante. Bullet apartó a varias personas y corrió hasta el centro del caos. El lugar que antes era la oficina de Gray estaba ahora completamente sellado por un equipo de soldados. A Bullet no le importaban en absoluto. Apartó a todos los que se atrevieron a interponerse en su camino y entró directamente en la oficina. Entonces, vio con sus propios ojos a su antiguo superior, Douglas Gray. Seguía sentado en su asiento, con la mirada baja y expresión digna. Sin embargo, ya no podía dar instrucciones. Porque tenía un agujero en la frente, como si algo le hubiera perforado la cabeza. ¡Pala! ¡Estás loco! En ese momento, se oyeron exclamaciones desde afuera. Eran las personas a las que Bullet había reprimido antes. También conocían su existencia y sabían que era un niño que había hecho grandes contribuciones en esta guerra. Aunque solo tenía 8 años, todos sabían que sería la estrella emergente de este país en el futuro. Sin embargo, en ese momento, Bullet solo sintió una explosión de emoción en su corazón y no se sintió triste en absoluto por la muerte de su superior. Esa mujer, en ese momento, solo la imagen de la mujer estaba en su mente. Desde tan lejos, había matado a Douglas Gray en el corazón del campamento militar con solo un ligero toque. ¿Es este el poder del que ella hablaba? Con solo decirle que se deshiciera de los grilletes del apellido Douglas, mató fácilmente al líder militar de un país. Máquina poseía tal poder. Incluso podía lanzar gente desde el aire, expulsando a la gente de la Tierra y al universo, siempre y cuando otros fueran inferiores a ella, y ya fuera en fuerza o estatus, Gray era mucho más inferior que Máquina. Era fácil controlar a una persona así. Y fue esta facilidad la que hizo surgir un concepto completamente nuevo en el corazón de Bullet. Estaba profundamente embriagado y obsesionado con este poder. Así es, esto es lo que quiere conseguir. La guerra y las medallas son solo subproductos para estimular el poder. El poder es el objetivo final. Déjame ver este país desde una nueva perspectiva, murmuró Bullet para sí mismo. ¿Qué cosas hay en este país que no pude ver antes? Oye, Bullet, ¿de qué estás hablando? Los guardias que se habían acercado no pudieron evitar sentirse extraños ante la actuación de Bullet. De repente, le apuntaron con sus armas y dijeron: ¿sabes algo? ¿Traicionaste al comandante Gray? Solo estoy escapando de este lugar. El joven Bullet mostró una sonrisa aterradora. Se giró, dejando que otros vieran su expresión. Dejo el ejército y veo un mundo que no podía ver antes. Bullet dio un paso al frente. Este paso irritó a los guardias, que gritaron: no te muevas. Douglas Bullet, estás involucrado en el asesinato del comandante. Si te resistes, te dispararemos en el acto. Se quedaron atónitos al ver que Bullet abandonaba el ejército. Si alguien tan fuerte como Bullet dejara el ejército y se convirtiera en la fuerza de otro país, ¿no estarían acabados cuando creciera? Así que, pase lo que pase, no podían dejar que Bullet se fuera. Basura. El cuerpo de Bullet, de 8 años, tenía la altura de un adulto normal. Su cuerpo aún estaba cubierto de quemaduras, e incluso su ropa estaba hecha jirones. Y contra lo que ahora lucharía era contra un número cada vez mayor de soldados que habían acudido al oír la noticia. Vestían uniformes militares y portaban armas largas y cañones. Un grupo de soldados bien equipados contra un niño de 8 años. Esta fue inicialmente una batalla sin suspenso, sin embargo, aniquilación. Después de quién sabe cuánto tiempo, Gab llegó a esta ruina y vio el campamento militar con incendios y cadáveres por todas partes. El Marine había llegado a este país para investigar asuntos relacionados con los demonios. Con la autorización del cuartel general de la Marina, solicitaron la cooperación de este país miembro del gobierno mundial. Sin embargo, poco después de llegar, recibieron una notificación del rey. Decía que todos los soldados aquí habían sido eliminados de repente. Gab creyó que esto podría estar relacionado con demonios, por eso trajo al Marine aquí. En ese momento, entre los innumerables escombros, Gab caminó hacia el centro. Al mirar a su alrededor, todos en el campamento militar habían sido asesinados. La descripción del rey no era del todo falsa. ¿Esto fue hecho por un demonio? Gab frunció el ceño y pensó.
Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/joeypssst. Los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 75. Capítulo 75. Garp vs pequeño dragón demonio. Vicealmirante Garp. Los cuerpos han sido enterrados. Garp seguía en la zona militar, que se había convertido en ruinas. Los cuerpos de los soldados muertos en el interior habían sido desenterrados y enterrados por otros marines. Con tantos cadáveres afuera, fácilmente se produciría una plaga, y quién sabe cuántas personas más morirían en la ciudad. ¿Alguien cerca dijo haber visto algo? Garp asintió y preguntó. Oímos que alguien entró envuelto en llamas y luego salió corriendo cubierto de sangre. Nadie vio su rostro con claridad, pero por la trayectoria inicial, es muy probable que se trate de Douglas Bullet, el ex líder del escuadrón de jóvenes soldados, le dijo un mayor general de la infantería de marina de Garp. ¿Douglas Bullet? Garp había visto información sobre el ejército cuando llegó y tenía una ligera impresión de este joven. Aunque solo tenía 8 años, ya se había hecho un nombre en el campo de batalla y había recibido el más alto nivel de recompensas, pero aún así, ¿podría tener la fuerza para matar a todos en una zona militar? Que Douglas Gray no era débil, y había miles de soldados. Es difícil imaginar que Bullet, con 8 años, pudiera matar a tanta gente. ¿Qué clase de monstruo sería? Pero cubierto de fuego, ¿habrá comido una fruta del diablo? Si ese era el caso, entonces era posible. Después de todo, una buena fruta del diablo puede aumentar considerablemente la fuerza de una persona. ¿Pero por qué haría esto? ¿Podría estar relacionado con un diablo? Dado que se llaman demonios, deberían poder hacer cosas básicas como atraer a la gente, ¿verdad? Después de todo, Bullet no tendría de repente ganas de matar a todos sus antiguos compañeros, ¿verdad? Pero pase lo que pase, Bullet ha cometido el crimen más imperdonable: la traición. Antes de obtener más información sobre los diablos, Garp decidió empezar a investigar a Bullet. Después de todo, este es un país miembro del gobierno mundial y también una zona que los marines deben proteger. Tras sufrir semejante desastre, le resulta imposible, como vicealmirante de los marines, ignorarlo. Y Garp sintió vagamente que Bullet realmente podría tener algo que ver con los demonios. Esta vez, representaba al gobierno mundial y tenía un gran poder. Podía dar órdenes no solo a los marines, sino incluso a CP. Con el sistema de inteligencia de CP, creía que podría encontrar a Bullet rápidamente. Sin embargo, justo cuando Garp dio la orden y estaba caminando por la ciudad para echar un vistazo, de repente vio a una persona. Esta ciudad fue originalmente otro país miembro del gobierno mundial. El reino de Halsburg la capturó, por lo que aún se encontraba bajo control militar. Había poca gente en las calles, y la mayoría estaban destrozadas y harapientas, evidenciando claramente que habían vivido la guerra. En una de las calles, Garp vio a una persona vestida con una túnica negra y con una figura ligeramente hinchada caminando hasta el final de un callejón, para luego saltar más de 10 metros de altura, sobre un edificio de 4 pisos. Luego corrió hacia adelante, y la dirección en la que iba era similar a la de donde venía Garp. Garp frunció el ceño. Aunque no sabía quién era, vistiendo esa ropa en ese momento y corriendo hacia el área militar donde ocurrió el evento destructivo, capturarlo definitivamente sería lo correcto. Afeitar. El cuerpo de Garp desapareció al instante. Al instante siguiente, apareció muy cerca del hombre de negro. En ese momento, este sintió claramente que alguien lo perseguía y, de repente, aumentó su velocidad. El afeitado de los marines de 6 estilos se refiere a moverse a gran velocidad pisando el suelo decenas de veces en un instante para generar una fuerza de reacción explosiva. Desde la perspectiva del enemigo, parece desaparecer. Y el afeitado de Garp es el mejor de toda la fuerza de la marina. En poco tiempo, aunque el hombre de túnica negra aumentó su velocidad, seguía siendo inferior a la de Garp. Oye, déjame ver quién eres. Esta vez, Garp apareció directamente detrás del hombre de la túnica negra, lo agarró y se la arrancó. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Sin embargo, al descubrirse la apariencia bajo la túnica negra, Garp se sorprendió enormemente, pues no era una persona, sino una criatura verde, parecida a un lagarto, erguida. En ese momento, miró a Garp, que estaba cerca, abrió la boca y escupió una gran cantidad de llamas. Las llamas se calentaron al máximo en cuanto aparecieron, abalanzándose sobre Garp como una serpiente de fuego giratoria.
Quiso esquivarlas, pero al ver que había casas civiles detrás, no pudo evitar lanzar un puñetazo y, con un estallido, dispersó las llamas silbantes. «Pequeño dragón demonio». Garp pronunció tímidamente el nombre del diablo que tenía delante. Había un diablo así en la información del marine, y parte de ella era información que solo los almirantes tenían autoridad para leer. Aunque Garp no era un almirante, tenía compañeros de clase que eran almirantes, especialmente el propio Zephyr había tratado con este pequeño dragón demonio, por lo que Garp había estado interesado en este pequeño dragón demonio por un tiempo. Sin embargo, después de Dressrosa, parecía haber desaparecido. No esperaba encontrar su rastro en el reino de Halsburg. Pequeño dragón demonio, hijo de Shendu, uno de los 8 señores demonio. No es muy fuerte, pero tiene un gran pasado. ¿Su aparición aquí tiene algo que ver con ese Zero? ¿Zero también es un señor demonio? ¿Podría Zero ser Shendu? El cuartel general de la Marina había considerado esta posibilidad. Ahora, al ver al pequeño dragón demonio aparecer en el reino de Halsburg, Garp sintió que era una buena oportunidad. Malditos marines otra vez. El pequeño dragón demonio se encontraba en lo alto de un edificio, y tras ver el uniforme de marine en Garp, dijo con disgusto: ¿cuándo empezó el cuartel general de la Marina a gestionar los asuntos de nuestros demonios? No he vuelto a atacar a tu rey. La última vez en Dressrosa, el pequeño dragón demonio atacó al rey Riku porque quería robar el fragmento de la joya Shikon. Zephyr apareció y lo repelió. ¿Desde cuándo existe una regla que prohíbe a los marines controlar a los demonios? Garp estaba de buen humor tras ver al pequeño dragón demonio. No pudo evitar reírse. Tienes tu propia recompensa, igual que los piratas. Aunque la Orden Negra sea responsable de los demonios y los monstruos, eso no significa que en el cuartel general de los marines aprobemos el mal. Pequeño dragón demonio, recompensa de 630 millones de bayas. Probablemente no haya muchos piratas en el mar con una recompensa tan alta. Problemas, dijo el pequeño dragón demonio. Son unos humanos entrometidos e inútiles. Váyanse todos al infierno. Auge. Volvió a escupir una bocanada de llamas. Las llamas eran más brillantes y ardientes que las que había escupido antes. Tras un año de entrenamiento y la fusión de 4 fragmentos de la joya Shikon, aunque no se transformara en un monstruo, sería más fuerte que cuando apareció en Dressrosa. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/geoipsssst, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 76. Capítulo 76. Ritual de invocación. Sin embargo, su nivel de mejora obviamente no podía compensar la diferencia de fuerza entre él y Garp. Incluso un ataque de aliento con toda su fuerza fue ejecutado por Garp. El pequeño dragón demonio cruzó sus manos para bloquear el puño de hierro que dispersó las llamas, e inmediatamente fue empujado hacia atrás decenas de metros, incluso estrellándose contra una casa detrás de él. Esta ciudad ya había experimentado la guerra y no quedaba mucha gente, lo que permitió a Garp luchar libremente. Apareció frente al pequeño dragón demonio caído y golpeó nuevamente, pero el pequeño dragón demonio lo esquivó. Aunque el poder de combate de alto nivel de los marines, tanto ahora como en el futuro, es muy fuerte, la mayoría carece de la infusión del Haki del Conquistador, una habilidad excelente para derrotar a los débiles. Por lo tanto, su poder de supresión sobre sus subordinados es mucho menor que el de Kaido en circunstancias normales. A menos que tengan una fruta del diablo como la fruta magma, que es el pico del poder de ataque, es difícil suprimir perfectamente a los subordinados. Por ejemplo, Fujitora, Sengoku y Tsuru juntos podrían hacer que Jack, el más débil de los 3 desastres, zozobrara varios barcos. Pero Garp ahora quiere obtener más información, así que va a por todas desde el principio. En ese momento, tras el intercambio de golpes entre el pequeño dragón demonio y Garp, ya se sentía un poco tenso. Después de todo, incluso sin la infusión del Haki del Conquistador, la diferencia de fuerza entre ambos bandos seguía siendo así de grande. La fuerza de Garp es superior a la de Zephyr, y eso es lo que el pequeño dragón demonio sintió en esas 2 batallas. O mejor dicho, el estilo de lucha de Zephyr tenía un gran problema. ¿Cómo puedes ejercer tu mayor fuerza si no luchas con la intención de matar al enemigo? Dime. No eres el hijo de Zero, ¿verdad? Garp volvió a golpear, impactando directamente en el estómago del pequeño dragón demonio. Con un golpe, lo lanzó por los aires. Al mismo tiempo, Garp preguntó en voz alta. Esta vez no lo persiguió, porque a juzgar por la fuerza, este golpe debería haber hecho que el pequeño dragón demonio perdiera su capacidad de lucha.
¿De qué tonterías estás hablando? El pequeño dragón demonio cayó sobre un montón de escombros, los apartó de su cuerpo y jadeó levemente. Soy descendiente del gran Shendu, y soy el dragón más fuerte del mundo. ¿Qué? ¿Adiviné mal? Garp abrió mucho los ojos. Si no tienes nada que ver con Zero, ¿por qué estás en este país? Dijo fríamente el pequeño dragón demonio. No importa si te lo digo, hay un fragmento de la joya Shikon que corresponde a mi padre en este país. Ese Zero quiere usarlo para usarme como sacrificio para abrir la puerta del infierno que originalmente debía atravesar mi padre, y luego dejarlo pasar. ¿Eres idiota? Al escuchar las palabras del pequeño dragón demonio, Garp no pudo evitar rascarse la nariz y luego se quitó el moco. Sabiendo que es una trampa, aún así caes en ella. El pequeño dragón demonio se levantó lentamente. Un impulso inesperado emanó de repente de su cuerpo. Al mismo tiempo, dijo. Si consigo ese fragmento, podré usarlo para encontrar las otras 11 joyas Shikon correspondientes a Shendu. Una vez que los recoja, podré revivir a mi padre en el mundo. Su cuerpo se transformó en un monstruo, luciendo extremadamente feroz. Zero quiere usarme, y yo también quiero usarlo. Marines, llegaron en el momento justo. Deberían luchar hasta la muerte, idiotas. El pequeño dragón demonio de repente se echó a reír y quiso escapar riendo. Sin embargo, Garp puso afeitado justo frente a él y lo golpeó de nuevo. No te creas increíble solo por cambiar tu apariencia. Obedece y cuéntame todo lo que está pasando aquí. Pero justo cuando Garp se preparaba para herir gravemente al monstruoso pequeño dragón demonio con este golpe, la figura del pequeño dragón demonio desapareció de repente. Activó su transmisión instantánea retardada. La siguiente vez que apareció, estaba a cientos de metros de su ubicación original. Durante el año de entrenamiento, se centró principalmente en la telequinesis y la transmisión instantánea. Actualmente, necesita 3 minutos de retraso para activar la transmisión instantánea, por lo que planeaba usarla antes de luchar contra Garp. Olvidé decirte que este lugar es perfecto para un sacrificio de sangre. El pequeño dragón demonio apareció frente a la zona militar donde antes se encontraba Garp. Parecía que este era su destino, pero en ese momento jadeaba levemente, como si hubiera consumido mucha energía. Garp no esperaba que el pequeño dragón demonio tuviera una habilidad de movimiento rápido similar a afeitar, pero aún así no pudo escapar de su control. Usó afeitar varias veces seguidas y pronto llegó cerca del pequeño dragón demonio. Sin embargo, en ese momento, sus pupilas temblaron de repente, porque Garp vio la gran cantidad de cuerpos de soldados muertos detrás del pequeño dragón demonio levantándose lentamente. Los cuerpos, se puso de pie. Al instante siguiente, aquellos cadáveres juntaron las manos, como si estuvieran rezando. Sus rostros estaban cubiertos de sangre y cicatrices, y sus cuerpos también estaban cubiertos de carne destrozada y borrosa, pero eran tan sinceros, llenos de una extraña sensación de santidad. Lo más importante es que la parte superior e inferior de su cuerpo estaban claramente separadas. Se dividieron en 2 filas. Una con la parte superior del cuerpo normal, rezando con las manos juntas, y la otra con la parte inferior del cuerpo, con las piernas hacia arriba. Se dividieron en 2 filas de esta manera. Estas personas estaban constantemente dispuestas, como si formaran un canal que no conducía a ninguna parte, con el final del canal lleno de desesperación y oscuridad, y la temperatura parecía bajar varios grados directamente. Garp no pudo evitar detenerse. Observó con atención el final de los cuerpos humanos y, de repente, descubrió que una persona parecía surgir de allí. Alguien apareció. En ese oscuro confín, en un mundo parecido al infierno, apareció una persona. No, como estaba en el infierno, debía ser un demonio. El pequeño dragón demonio abrió los brazos y formó una cruz consigo mismo. Garp no lo interrumpió, sino que lo observó en silencio, como si estuviera realizando este ritual. Luego, rodeado de 2 filas de personas, finalmente apareció el diablo al final. Estaba cubierto por una armadura similar al hielo, y su cabello también era blanco puro. Tenía un agujero en la frente, y en él había un copo de nieve hexagonal de aspecto cristalino. Sus manos extendidas sostenían 2 espadas largas, también cubiertas de hielo y nieve. En un instante, el clima de toda la ciudad cambió repentinamente. El clima, que ya se acercaba a diciembre, se volvió aún más frío, y este frescor rápidamente se convirtió en frío. La ciudad entera bajó repentinamente más de 20 grados, y el hielo apareció por todas partes. Y cuanto más se acercaba, más fría era la temperatura.
Garp sentía que su cuerpo estaba a punto de congelarse, pero lo que lo preocupaba aún más era la interminable intención de matar y la tiranía mezcladas con hielo y nieve. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GWIPSSST. Los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 77. Capítulo 77. Orden de matar al demonio de hielo. Este tipo es fuerte. Garp supo al instante que el enemigo era poderoso. En ese mismo instante, el monstruo que venía del final de la línea lo alcanzó. Nieve de las 1000 sombras. El demonio de nieve que sostenía 2 espadas no era otro que el león dorado Shiki, quien había consumido la fruta nieve y una célula monstruosa. Aunque solo era un cadáver, el poderoso control de Makima lo hacía más fuerte que cuando estaba vivo. La fruta nieve y una célula monstruosa compensaron la antigua fruta flotante flota de Shiki y su falta de libre albedrío. Ahora, al blandir sus 2 espadas, eran claramente las famosas espadas Sakura Ten y Kogarashi, transformadas por el hielo y la nieve. De repente, el viento cesó y todo se congeló. Innumerables aspas de aire salieron disparadas de las espadas, como miles de copos de nieve cayendo del cielo, llenando la vista de Garp. Este no era el Aki del cuerpo de Shiki en el pasado. Tras consumir la célula del monstruo y transformarse en un monstruo, el Aki en el cuerpo de Shiki se transformó en un nuevo poder. Si bien en esencia seguía siendo Aki, su apariencia era completamente diferente. Por eso Genichi hizo que Shiki interpretara a un demonio. Al fin y al cabo, los poderes liberados por el zorro de 9 colas Otoguro tampoco eran Aki puro. Si un demonio del infierno usara Aki desde el principio, se sentiría mal de inmediato, ¿no? Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Los ojos de Garp se abrieron de par en par. Pero no tuvo tiempo de sorprenderse, porque si dudaba, perdería. El enemigo era uno de los más fuertes contra los que Garp había luchado en décadas. No podía ser descuidado. El Aki de armamento cubrió su puño de hierro. Lanzó un puñetazo, luchando contra la nieve que caía sin cesar. Al instante, un frío gélido se extendió por su cuerpo. A partir de Garp, la mitad de la ciudad detrás de él estaba congelada, incluidos los marines dando órdenes y la gente calentándose en sus casas. Eso era solo una pequeña parte del hielo y la nieve que Garp tuvo que afrontar. Se oyó un sonido como si el aire explotara, y una enorme onda circular apareció frente al puño de Garp, rompiendo todo el hielo y la nieve que había allí. El demonio de hielo Shiki y Garp retrocedieron. En ese momento, marines de otra dirección parecieron percibir la batalla y acudieron al lugar. Garp maldijo en voz baja y gritó: «¡Idiotas! ¡Fuera de aquí!». Pero era demasiado tarde. Shiki oyó los pasos detrás de él. El frío que emanaba de él se hizo más intenso. Entonces, innumerables copos de nieve se alzaron como olas en el mar, estrellándose contra el área detrás de él. Garp vio esto y se apresuró a detenerlo, pero mientras estaba atento al demonio de hielo, el pequeño dragón demonio habló. «Está bien, Killorder. No hay necesidad de luchar a muerte contra ellos ahora mismo». El pequeño dragón demonio estaba sentado sobre un montón de ruinas, con una mano apoyada en su rodilla levantada. Sonrió con malicia y dijo: «Déjalo ir. Será más divertido así en el futuro». ¿Orden de matar? ¿Ese era el nombre del demonio de hielo? Garp pensó. Para entonces, se movía más rápido que el hielo y la nieve. Lanzó un puñetazo hacia adelante. El Aki de armamento, al fluir hacia afuera, abrió un enorme agujero en la ola de nieve, dispersándola por todos lados. Los marines que lo seguían desconocían lo sucedido, pero sabían que la ola de nieve era peligrosa. Garp les había salvado la vida. Garp ignoró lo que pensaban los marines detrás de él y miró al demonio de hielo. Había una gran diferencia de fuerza entre él y el pequeño dragón demonio, pero cuando éste le dijo que parara, obedeció. ¿Era este el ayudante que el pequeño dragón demonio estaba buscando? Usó un ejército de miles de Halsburg como sacrificio de sangre para invocar a este demonio del infierno. Debe tener sus razones. Este demonio de hielo llamado Killorder debe ser uno de los hombres del padre del pequeño dragón demonio. Después de todo, si se consideraba un señor demonio, no sería extraño que tuviera seguidores. ¿Pero podrían ser tan fuertes? No sé quién me dejó un regalo tan grande, pero es realmente asombroso. El pequeño dragón demonio abrió los brazos, y el viento y la nieve danzaron a su alrededor, envolviéndolos a él y a Killorder. Antes de que quedara completamente cubierto, el pequeño dragón demonio se rió y dijo: «Será mejor que trabajen duro. Apúrense y encuentren la base de Zero, para que los humanos puedan ayudarme a conseguir ese fragmento de la joya Shikon».
Al terminar de hablar, estaba completamente envuelto en hielo y nieve. El viento aullaba, dispersando los copos de nieve, pero el pequeño dragón demonio y Killorder ya se habían ido. Orden de matar, ese definitivamente no era el verdadero nombre del demonio de hielo. Probablemente era un nombre en clave, ya que la información que obtuvo del gobierno mundial indicaba que los nombres reales de los demonios eran muy importantes. Killorder probablemente era un nombre en clave como huesos de acero, brazo negro o Buda. Pero, ese nombre todavía es raro. Vicealmirante Garp, ¿qué hacemos ahora? Un capitán de la marina detrás de Garp temblaba de frío. A medida que el hielo y la nieve se derretían, el clima se volvía más frío. Tartamudeaba al hablar. ¿Qué hacemos? Garp se cruzó de brazos y dijo con naturalidad. Dile al cuartel general de la marina que envíen a Sengoku también aquí. No importa, se lo diré yo mismo luego. Además de pedir más tropas, Garp quería contarle al almirante de flota lo que le había dicho antes al pequeño dragón demonio. Había un gran secreto. Si la Orden Negra quería que los marines fueran carne de cañón y murieran por ellos, simplemente se tragarían este regalo y le mostrarían a Makima lo que era. Garp se fue con los marines. Unos 10 minutos después de que se fueran, un niño de 8 años apareció en el lugar. Era Bullet. Bullet sabía que lo buscarían después de la masacre, pero no esperaba que el cuartel general de la marina enviara a tantos marines. Cuando estaba a punto de abandonar la ciudad, notó la batalla entre el pequeño dragón demonio y Garp, y obtuvo algo de información de su conversación. No me extraña que dijera que debería mirar este país desde un nuevo punto de vista. Bullet murmuró para sí mismo. Entonces, hay gente tan fuerte. Y hay demonios, fragmentos de la joya Shikon, tantas cosas que no sabía que acechaban en las sombras de este país. Él sonrió. Voy a ver la imagen completa de este país desde mi punto de vista actual. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GWIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 78. Capítulo 78. 30.000 marines. Bullet aún era joven, pero en unos años podría unirse a la tripulación de Roger y estar a la altura de Rayleigh, solo superado por Roger. Especialmente tras la muerte de Roger, Bullet, que había perdido su objetivo, arrasó los mares. Garp y Sengoku se unieron a un Booster Call para capturarlo y arrojarlo a Impel Down. Fue básicamente un tratamiento digno del león dorado. Pero incluso entonces, Bullet ni siquiera había despertado su fruta del diablo. 37 años después, Bullet demostró el mayor poder del mundo. Conociendo su talento y su paradero, ¿cómo podría Genichi no prestarle atención? Si lo reclutara ahora, pronto obtendría un gran beneficio. Tenía un poder tan fuerte que sería estúpido preocuparse de que otros lo amenazaran. Genichi no podía imaginarse ser tan cobarde como para tener miedo de que otros se volvieran más fuertes cuando él tenía una ventaja tan grande. Además, que otros se hicieran más fuertes también le beneficiaba. Cuanto más fuertes eran, más puntos de emoción proporcionaban. ¿Por qué debería preocuparse de que otros se volvieran lo suficientemente fuertes como para superarlo? Por muy fuertes que se volvieran, seguirían estando limitados por las reglas del mundo de One Piece. Un día, usaría 100 millones de puntos de emoción para romper las leyes de este mundo. Una tarjeta de personaje que valía decenas de millones era esencialmente la de un luchador de primer nivel, el más fuerte de este mundo. Entonces, si los más fuertes del mundo de One Piece se volvieran aún más fuertes, el límite superior de ese rango también aumentaría. Pero una carta de personaje que valiera 100 millones era un nivel que nadie en este mundo podría alcanzar jamás. Tenía solo 8 años, pero ya era muy fuerte. Sin duda, poseía cientos de millones de Belly de fuerza en el mar. Desde su llegada a este mundo, había oído historias sobre Kaido. Kaido también era considerado un guerrero invencible en su juventud, y Bullet era similar o incluso más fuerte que él. Kaido solo pudo escapar de las naves marinas que lo llevaban, mientras Bullet destruyó un país entero él solo. Claro, Kaido no tenía la fruta del dragón azul de joven, y Bullet comía la fruta combinación, así que la comparación no era del todo exacta. Pero aún así era reveladora. Bullet aún no había comido la fruta combina. En la historia original, la comía tras 5 años de hambre. En este mundo, quizá no la coma. Pero mientras no comiera una fruta del diablo inútil como la fruta humano, modelo ciudadano ordinario, aún obtendría ese increíble poder. ¿Cómo pudo Genichi dejar ir una potencia tan útil y subdesarrollada?
Antes de que crecieran, Makima ya había usado su poder para controlarlos en sus mentes subconscientes. Bullet era fuerte ahora, pero su fuerza todavía no estaba al mismo nivel que la de Makima. Ahora, vio a Garb luchando contra el demonio, y naturalmente estaba emocionado, porque sintió que finalmente había encontrado su primer objetivo. Primero, crece hasta el mismo nivel que los increíblemente fuertes Garb y Killorder. Y luego conviértete en el más fuerte del mundo. ¿Qué es lo más fuerte del mundo? Esperaría hasta que todo se calmara en Halsburg, luego iría a la sede de la Orden Negra y le preguntaría a esa mujer qué era la verdadera fuerza y un nuevo reino. Ahora, Bullet se dirigía hacia el interior desde la ciudad fronteriza que acababa de conquistar. Los demonios estaban en Halsburg, pero definitivamente no estaban aquí, porque esta era una ciudad que acababa de conquistar. No podía haber demonios aquí. Después de que Bullet se fue, Garb terminó de comunicarse con el cuartel general de la Marina. Kong les estaba contando a los 5 ancianos lo que estaba sucediendo aquí, tal como lo solicitaron. Querían estar al tanto de todo lo que sucedía en Halsburg en tiempo real y hacer ajustes remotos si era necesario. Aunque Kong era el almirante de flota, no podía hacer nada con respecto al poder supremo de los 5 ancianos. Al mismo tiempo, llamó urgentemente a Sengoku y repitió lo que Garb le había dicho. Zephyr estaba en el Nuevo Mundo. Uno de los mejores guerreros de la Marina siempre tenía que estar en el Nuevo Mundo para intimidar a los piratas. El que quedaba, Sengoku, se quedó en el cuartel general de la Marina para evitar que alguien dañara a los dragones celestiales en el archipiélago Sabaody. Ahora, ambos estaban en la oficina del almirante de flota, hablando sobre lo que estaba sucediendo en Halsburg. Nuestros marines eliminaron a la potencia desconocida en la zona de guerra del norte de Halsburg, Little Demon Dragon y Killorder, y a los seguidores de Zero. Sengoku se quedó atónito después de escuchar a Kon repetir las palabras de Garp. Apenas se pueden considerar 4 facciones. ¿No va a ser destruido este país por esto? Eso es lo que nuestro cuartel general de la Marina intenta evitar. Pero, al mismo tiempo, obtener el fragmento de la joya Shikon y destruir o capturar a los demonios son misiones aún más importantes que la supervivencia de un país, dijo el almirante de flota Kon a Sengoku. El gobierno mundial se toma esta misión muy en serio. Cuando se pongan en marcha, lleven las tropas del cuartel general y las demás ramas, unos 30.000 marines de élite en total. Combinados con las fuerzas locales de Halsburg, serán unos 50.000. Sengoku abrió mucho los ojos. No podía creer que el cuartel general de la Marina fuera tan generoso. ¿De verdad movilizaban a 30.000 marines solo para esta misión? Esta aún no era la gran era pirata. No había tantos piratas como en años posteriores. La mayoría de la gente en esa época aún quería ser marine para ganarse la vida. Aún así, 30.000 era una cantidad enorme. Y no eran marines comunes. Si Kon los llamaba élites, definitivamente no eran de los que holgazanean. ¿Yo también tengo que ir? ¿Qué pasa con Mariejo y si el archipiélago Sabaody? No se preocupen por eso, dijo Kon con voz grave. Son órdenes de los 5 ancianos. No se sientan presionados. Además, aunque todos se hayan ido, el cuartel general aún me tiene. Para convertirse en almirante de flota, era necesario ser almirante. Kon fue un poderoso almirante en el pasado. Llegó a ser almirante de flota, pero eso no significó que descuidara su capacidad de combate. Movilizar 30.000 marines definitivamente no escapará a la vista de esos piratas y de algunos otros. Sengoku reflexionó. No aceptó la orden de inmediato, sino que continuó hablando con Kon. Me preocupa que intenten interferir. Por eso movilizamos a 30.000 élites para intimidarlos. A partir de hoy, Halsburg estará bajo ley marcial. Nadie podrá entrar ni salir. Dijo Kon con autoridad y valentía. La Orden Negra estará activa fuera de Halsburg para prevenir invasiones piratas. Sengoku, deberías entender a qué me refiero. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/joeypssst. Los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 79. Capítulo 79 siguiendo la bala. ¿Entender? Por supuesto que lo entiendo. Sengoku y los demás sabían desde el principio que esto era en realidad un juego entre el cuartel general de la Marina y la Orden Negra. De lo contrario, ahora que Halsburg está seguro de la presencia de demonios, la Orden Negra debería haber sido enviada. Sin embargo, el gobierno mundial no dio tal orden, y la propia Orden Negra no se ofreció como voluntaria. La Orden Negra quería que el cuartel general de la Marina se utilizara como peones para debilitar al enemigo, ya que este incidente les resultó inusualmente difícil.
Por lo tanto, tuvieron que renunciar a algunos beneficios a cambio de que el cuartel general de la Marina enviara tropas. El gobierno mundial le dio a Makima esta oportunidad de intercambiar beneficios. Los beneficios a los que Makima renunció antes eran solo promesas de capturar algunos monstruos para que el gobierno mundial experimentara con ellos. Esto definitivamente no fue suficiente. Así que ahora parece que la Orden Negra aún le debe muchos beneficios al gobierno mundial. Así es como operan. Lo más importante es que el gobierno mundial quiere tragarse directamente los frutos de esta batalla. Debe haber muchos asuntos relacionados con los demonios en Halsburg. Si logran estas ganancias, el gobierno mundial podrá tomar la iniciativa para lidiar con ellos. No tendrán que depender completamente de Makima para obtener información sobre los demonios. Para entonces, la Orden Negra se convertirá en una marioneta del gobierno mundial, tal como su nombre indica. Esta es una apuesta arriesgada para el gobierno mundial, y lo que está en juego es el cuartel general de la Marine. Aunque ser un peón en un juego político es molesto, no tienen margen de resistencia. El Marine es el Marine del gobierno mundial. Solo puede obedecer órdenes superiores. Por eso pocos en la Marine poseen el Haki del Conquistador. Incluso alguien como Sengoku tiene que ocultar sus ideas. Muchas personas en el interior, incluso si tienen el potencial para el Haki del Conquistador, no pueden despertarlo en un entorno así. Esta vez enviaron 2 almirantes más 30.000 tropas, lo que es suficiente para demostrar la determinación del gobierno mundial. Sin embargo, si la situación se sale de control, podría estallar una guerra sin precedentes en Halsburg. Incluso podría destruir todo el país. En esta situación, aún no pueden evacuar a los civiles, ya que el país está en confinamiento. Pero para Sengoku, este es un sacrificio necesario. No puede considerarse estrictamente un perro de los dragones celestiales, pero su justicia es la que gobierna el mundo. Según su concepción de la justicia, está bien ceder una parte para obtener ciertas cosas. El propio Sengoku es alguien que lanzaría un Booster Call para destruir a Ohara, para decirlo sin rodeos, no esperes encontrar muchas personas verdaderamente buenas entre los fuertes de este mundo. Es ingenuo pensar que una buena persona puede liberar al mundo entero. La raíz de este mundo ha sido distorsionada desde el principio. Para cambiarlo, primero hay que convertirlo en un mundo humano. Sengoku no se fue inmediatamente, porque todavía estaba esperando que llegara el marine de la sucursal. Cuando se envíen 50.000 personas y cientos de buques de guerra juntos, esta será una fuerza enorme nunca antes vista en Grand Line. Solo verlos avanzar probablemente asustará a algunos piratas, ¿verdad? En estos tiempos en que la autoridad del gobierno mundial no ha decaído, la Marina es reconocida como la mayor potencia en el mar. Cuando reúnen sus fuerzas, todo el océano se vuelve inusualmente tenso. Una tensión inusual flota en el aire, como si una guerra estuviera a punto de estallar. Una Booster Call solo cuenta con 5 vicealmirantes y 10 buques de guerra, pero esta vez la fuerza es suficiente para lanzar 10 Booster Calls. Incluso Sengoku, como comandante, se siente un poco apesadumbrado al liderar una fuerza tan numerosa. Cuanto más fuertes son, más demuestra que el enemigo representa una amenaza comparable a la suya. ¿Y qué hará Makima, esa mujer, a continuación? En una semana, 30.000 marines terminaron de reunirse. Sengoku dejó al almirante de flota Kod y abordó un buque de guerra con rumbo a Halsburg. Cientos de buques de guerra avanzan a toda velocidad. Los piratas comunes ni siquiera se atreven a mirar. Los piratas en el mar vigilan constantemente los movimientos del marine. Garp, en Halsburg, ya abandonó su anterior ubicación y se encuentra ahora en la ciudad fronteriza, rebautizada como Ciudad de Hielo. En los últimos días, dirigió a la marina para rescatar a las personas que habían quedado congeladas. Pero parece que el clima ha cambiado y se ha vuelto extremadamente frío. Garp ha confirmado que no hay pistas sobre demonios allí. En comparación con los demonios, ahora persigue a los humanos. Un humano llamado Douglas Bullet. Según la información que obtuvo del rey de Halsburg, dentro del país se encontró el único sobreviviente de la masacre de hielo. Douglas Bullet, quien tenía solo 8 años pero recibió la medalla de honor militar más alta del país. La masacre de hielo fue la matanza que Bullet llevó a cabo en la frontera norte, y también incluyó el sacrificio de sangre realizado más tarde por el pequeño dragón demonio. Cuando Garp llevó a los marines a limpiar la escena, incluso estos marines de élite no pudieron evitar sentir una sensación de miedo, sintiendo una sombra sobre la vista. Esta masacre incluso fue publicada directamente en el periódico, convirtiéndose en una noticia importante en los mares actuales.
Garp cree que Douglas Bullet es probablemente el cerebro detrás de la masacre de hielo, y que este asunto podría estar estrechamente relacionado con los demonios. Después de todo, el pequeño dragón demonio usó ese sacrificio de sangre para realizar un ritual de invocación de demonios. Por lo tanto, durante este período de tiempo, Garp ha estado siguiendo los rastros de Bullet y ha cruzado varias ciudades. Mientras la situación mundial está cambiando rápidamente, Genichi, después de un año de descanso y otra ronda de problemas, ha vuelto a ganar muchos puntos de emoción en los últimos días. Puntos de emoción positiva. Puntos de emoción negativa. Los puntos de emoción positiva solo aumentaron en 200.000 en el último año, mientras que los puntos de emoción negativa aumentaron en más de 800.000, acercándose cada vez más al objetivo de 10 millones. Es muy difícil aumentar los puntos de emoción positiva. Esto se debe a que, como Makima, expulsó a muchos de los demonios que creó, y sin una barrera de 1 millón de puntos. Los puntos de emoción negativa aumentaron en 800.000, incluso con la barrera del millón. Parece que ha cometido demasiadas malas acciones. Genichi va a robar de nuevo un fragmento de la joya Shikon. La joya Shikon tiene unos 79 fragmentos, que juntos forman la joya Shikon completa. Según su sistema de robo de cartas, 100.000 puntos de emoción positiva pueden obtener como máximo 5 fragmentos de la joya Shikon, lo que significa que la joya Shikon vale alrededor de 2 millones de puntos de emoción positiva. 2 millones de puntos de emoción positiva son incluso más caros que una caja de entrenamiento de superpoderes. Según el principio de que las cartas de objeto son más fuertes que las cartas de personaje con los mismos puntos, su valor es prácticamente el mismo. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/geoipsst, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 80. Capítulo 80 Garp vs Bullet. Fragmento de la joya Shikon 3. Del mundo de Inuyasha, es un fragmento que se produce tras la rotura completa de la joya Shikon. Puede aumentar el poder del usuario. Cuantos más fragmentos tengas, más habilidades tendrás. La joya Shikon completa puede cumplir tus deseos. Al robar cartas, tener un fragmento de la joya Shikon aumenta la probabilidad de robar fragmentos de la joya Shikon. Gastó 100.000 puntos de emoción positiva para conseguir 3 fragmentos de la joya Shikon para prepararse para el próximo Halsburg. La bala está a punto de ser encontrada. Bullet ha sido excelente para poder aguantar unos días la búsqueda de los marines, pero mientras no salga del país, será capturado tarde o temprano, porque cada vez habrá más marines. Ahora, puede sentir que Garp se acerca cada vez más a Bullet. Con un pensamiento, dio órdenes a los espers en Halsburg. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Bullet se apoyó contra una pared, cubierto con una túnica negra, escondido en las sombras fuera de la casa. Observaba en silencio a los marines ir y venir. El marine lo arresta. Esto es lo que pasó hace 2 días. No le teme al ejército de Halsburg. Al fin y al cabo, nadie sabe mejor que él lo débil que es el ejército de este país. Sin él, serían fácilmente derrotados. Pero los marines que Garp trajo esta vez son todos de élite, con hasta 5.000 personas. Aunque no todos dominen los 6 estilos de marine, al menos uno de ellos puede vencer fácilmente a 10 personas comunes. Un equipo descubrió Bullet ayer. Aunque los resolvió todos, también comprendió profundamente que su poder de combate está lejos del que el ejército de este país puede comparar. Sobre todo, son como sanguijuelas. Con solo tocarlas un poco, seguirán viniendo. Lo más letal es el vicealmirante. Bullet ha visto la pelea de Garp con el asesino, y sabe claramente que aún no está en el ámbito que puede tocar, así que solo puede huir desesperadamente. Aunque puede decir que está relacionado con el mariscal de la Orden Negra, por lo que la otra parte no debería hacerle nada, pero Bullet simplemente no quiere decirlo. Como dijo Makima, quiere ver la verdad de este país antes de ir a verla. Antes de eso, no tiene nada que ver con la Orden Negra, y no tiene nada que ver con Makima. Por lo tanto, solo puede correr. Afortunadamente, aprendió mucho cuando estuvo en el ejército. Bullet domina a la perfección las técnicas de rastreo y antirrastreo que otros jóvenes soldados desconocen. No es difícil librarse a los marines. Pero hoy en día siempre tiene un mal presentimiento. No, ya no puede quedarse en esta ciudad. Bullet respiró hondo. Observó disimuladamente a los marines que buscaban en la ciudad y corrió hacia atrás. Corría entre las sombras de las casas. Gracias a su capa negra y a su velocidad ultra rápida, logró superar numerosos bloqueos.
Jugar al gato y al ratón con este país y Marine es un poco difícil. Después de todo, Marine puede usar el poder de todo el país. Sin embargo, este enfoque supuso un desafío y un estímulo para el corazón de Bullet. ¿Luchando contra un país y un Marine? ¿No es esto algo que puede hacerlo más fuerte? Bullet pensó en algo tan audaz mientras corría. Quizás ya no haya niños de 8 años en este mundo con esos pensamientos. Siempre ha sido así. 37 años después, todavía quería matar a los 3 almirantes y a los 4 emperadores. ¿Qué clase de pensamientos tiene la gente normal? Ahora ve esta persecución como un desafío. Debe evitarla, sin importar los medios que use. Bullet vivió en Halsburg durante 8 años, la mayor parte del tiempo en el cuartel. Por lo tanto, no está muy familiarizado con muchas ciudades, especialmente estas del interior que no han sufrido guerras, pero aún así sabe dónde están las entradas y salidas. Pronto, si no me equivoco, el frente es una salida de esta ciudad. Mientras escape, podrá empezar mejor este juego del gato y el ratón. Es Douglas Bullet. Bullet caminaba entre las sombras, cuando de repente oyó la voz de un hombre a sus espaldas. Decenas de marines lo observaron. Bullet corrió a toda velocidad. Desde que lo descubrieron, ya no necesita fingir. Detenerlo. Varios marines aparecieron repentinamente frente a él y decidieron disparar directamente. Las balas impactaron a Bullet, pero este no aminoró la marcha. Pasó junto a ellos a una velocidad vertiginosa, destrozando su formación. En ese momento, se apresuró a llegar a la última calle. La puerta de la ciudad estaba frente a él. Con solo avanzar 100 metros, podría atravesar la ciudad. Sin embargo, las pupilas de Bullet se encogieron cuando salió al exterior. Porque parece ver a un hombre entrando justo en la puerta, y ese hombre es el vicealmirante del cuartel general de la Marina, Fist Garp. Mocoso, te he estado buscando durante mucho tiempo. Garp no parecía esperar ver a Bullet en cuanto entró en la ciudad. Al principio se sorprendió un poco, pero pronto sonrió y le dio un puñetazo. No te interpongas en mi camino, marine apestoso. Bullet sintió lástima al ver a Garp, pero la puerta estaba cerca. Afuera había un bosque, y más allá, montañas. Mientras saliera de esta ciudad, sería mucho más libre. Por lo tanto, incluso si sabe que esta persona es un monstruo, no puede retirarse. De todos modos, no hay muchos lugares donde retirarse. El espíritu de Bullet se encuentra en un estado de alta concentración, y de repente, en un instante, parece romper incluso las ataduras. Un poder estremecedor brota de su cuerpo, recorriendo la distancia desde el frente hasta la puerta en un abrir y cerrar de ojos. Un gran número de marines que estaban bloqueando el ataque vomitaron espuma y se desmayaron, lo que incluso sorprendió a Garp. Aquí del Conquistador. No me extraña que este chico tenga la capacidad de aniquilar un ejército él solo. Aunque su poder de combate sea mediocre, Bullet solo tiene 8 años. Es comprensible si posee el Haki del Conquistador. Pero lo que no esperaba era que Bullet ni siquiera usara el Haki del Conquistador ni una sola vez en esa batalla. Ante el puñetazo de Garp, el espíritu altamente concentrado de Bullet pareció extender otro tipo de poder, ese poder le permitió ver la trayectoria del puñetazo de Garp. Cuando el puñetazo estaba a punto de alcanzarlo, se apartó de repente y saltó sobre el cuerpo de Garp con la fuerza de sus pies. Se subestimó, pensó Bullet. Pase lo que pase, es solo un niño de 8 años. ¿Cómo puede un adulto usar toda su fuerza para golpear a un niño? Bullet se centró en este punto, pero y también subestimó demasiado a Garp.